En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 21 de enero de 2025. La verdad es que la noche de ayer en España fue divertida. Divertida porque, bueno, es poco menos que el fin del mundo tal y como conocemos. Llegaban a titular algunos medios de comunicación, si es que se les puede llamar así, que en realidad son activistas. Activistas que no les parecía preocupar la cantidad de disparates a las que hemos estado sometidos por parte de Estados Unidos, que es donde tiene origen todo este bodrio de la ideología woke. Pues bueno, con la llegada de Donald Trump, que no perdió el tiempo y se puso a firmar decretos sin parar, pues esto ya es increíble, es un radical y ya todo esto va a suponer el fin de la humanidad. Claro, el que pase tiempo en X, esa red social que hay muchos dicen, no, nos vamos. Nos vamos porque es que esto no puede ser. No puede ser que todo el mundo diga lo que le da la gana. Ahora vamos a repasarlo, porque no deja de ser curioso. Claro, el disparate y el delirio al que nos hemos acostumbrado nos ha hecho habitar en el mundo al revés. Tanto es así que se escandalizaban muchos ayer cuando Donald Trump afirmaba que a partir de ahora en Estados Unidos habría dos géneros, masculino y femenino. Policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Y la gente se ponía de pie a ovacionar la evidencia. Pues sí, claro. Fíjense cómo estamos para que esto, al final, sea noticia. Poco menos hubiese dicho, el agua moja. Y todos, lo que ha dicho, nos ponemos de pie a ovacionarlo. Claro, esto es interesante para ver hasta qué nivel la sociedad occidental está completamente corrompida. Que esto, algunos lo tachan de radical. Es un buen síntoma para ver la gravedad del asunto. Luego también firmó numerosos decretos. Uno de ellos, que quizás sí que es el que puede ser criticable, que es ese indulto a los asaltantes del Capitolio. Pero llama la atención, y mucho, que los mismos que estuvieron muy calladitos, pero muy calladitos, con los indultos de Biden a su hijo, a ese mafioso corrupto y demás, que decidió indultarlo. Pero es que ayer mismo, mientras estaba jurando Donald Trump su cargo, estaba indultando preventivamente a la mitad de su familia y también, entre otros, a Fauci. Dicen, uy, este me suena. Claro que nos suena. Este es el que nos iba diciendo a todos, cuando decía, no, mira lo que han dicho, que si te vacunabas no te ibas a infectar y que todo iba a ser maravilloso. Y que si no nos vacunamos el 100% de la población, entonces esto no iba a servir. Primero era el 70%, ¿se acuerdan ustedes la inmunidad de rebaño? Y tan rebaño, ¿eh? Y cuando llegaban al 70 y tampoco, decían, no, es que no, en esta ocasión, es que mira, no, es que no es el 70, tiene que llegar al 80. Se llegaba al 80, tampoco. Es que es el 90, y luego al final eran todos. Y tenías casos como el de España, en el que más del 90% de la población estaba vacunada, pero la culpa era de los que no se habían vacunado. Claro, uno, ante esto, bastaba con preguntar, oiga, pero si usted está vacunado, ¿qué más le da que el de enfrente no esté? ¿Qué absurdo es este? Simplemente el sentido común y la lógica le haría a uno sospechoso porque le estaban contando. Decir, o sea, yo me vacuno, pero si el de enfrente no lo está, entonces no vale. ¿Qué tipo de vacuna es esta? Bueno, pues este tipo también, por si acaso, indultado preventivamente por Joe Biden. Como digo, mientras juraba su cargo Donald Trump. De eso ni mu, ni una sola palabra. Los que están siempre partidarios de la libertad, de la defensa de la verdad, de la democracia y todos estos rollos, pues qué casualidad que de eso no han dicho nada. Y mira que podíamos estar aquí hablando, porque ahora también empiezan con el tema de los inmigrantes. Dicen, ¡ay, que va a deportar a los inmigrantes ilegales Donald Trump! Y dice, pero Joe Biden ha batido récords. Lo mismo que hizo Obama en su momento. Pero como digo, el mundo en el que vivimos es el postureo ético. Es decir una cosa y hacer la contraria. Y a Donald Trump se le reprocha las formas, que sí, sin duda.
son mejorables. Pero los hechos demuestran todo lo contrario. Y ahora nos venden que, ay, fíjate qué radical, que no va a permitir que lleguen inmigrantes a Estados Unidos. Bueno, eso es mentira. Lo que no va a permitir es que lleguen inmigrantes de forma ilegal. Y esto nos lo tachan de radical. Decir, no, oiga, usted puede venir aquí, claro, pero de forma legal, con un trabajo. Si no, ¿a qué viene usted? Pues esto es lo radical. También es muy radical salirse, que ya lo hizo en su primer mandato, de los acuerdos de París y también abandonar otra de estas instituciones, que es la OMS. Es una pena que Naciones Unidas de momento no se haya atrevido, debería hacerlo. Decir, mira, nosotros dejamos de estar en esta basura. Y es más, el edificio que tenemos en Nueva York lo voy a, yo qué sé, alquilar para que sea la sede de X. Se lo alquilo a Elon Musk. Estaría bien que lo hiciese. De momento no lo ha hecho. Pero, como digo, se ponía a firmar, y ya saben que los estadounidenses son mucho del show. Empezó firmando en una cancha de baloncesto. Son estadounidenses, no lo olviden, claro. O sea, tampoco le podemos pedir grandes cosas. Y entonces se puso a firmar en una cancha en Estados Unidos de baloncesto, mientras todo el mundo aplaudía, y luego acabó en el despacho Oval, que estuvo con él David Alandete, que ahora conectaremos con él, porque sí que le preguntó respecto a la OTAN, el nombre de España, y Donald Trump hizo referencia a España como incluyendo los países que forman parte de los BRICS. Ahora lo explicará con nosotros, como digo, David Alandete. Pero bueno, estos fueron los momentos de las firmas. This is what victory feels like. Next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Yes, sir. We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty. What is this one? Withdrawing from the World Health Organization. Ooh, that's a big one. Bueno, pues así firmaba los decretos Donald Trump, Estados Unidos, Showtime. Y esto también, qué radical. Pues claro, lo radical es no querer empobrecer a tu población, que es lo que sí que ha hecho esos infames acuerdos de la emergencia climática de París. Que si ustedes todos pobres, los que firman no, ellos Falcon y estas cosas, para ellos sí. Y jets privados, todo eso sí. Pero para el vulgo no. Esto de que vaya usted en coche, hombre, pero ¿qué se ha creído? Vaya en bicicleta, que además es súper sano. Y todos, ay, sí, hay que hacer un esfuerzo, venga, vamos. Estas religiones de Estado que han estado instaladas durante demasiado tiempo en Occidente y todavía, en el caso de Europa, pues perduran en la mayoría de países. Es verdad que se empiezan a ver cambios, es verdad que se empieza a ver reacciones. En febrero en Alemania tenemos elecciones y puede marcar un antes y un después. Pero lo cierto es que tachar de radical a un tipo que quiere proteger a sus ciudadanos para que no se empobrezcan con la estúpida idea de creer que ellos van a salvar el planeta, pues hombre, esto radical, más bien sentido común y lógica. Y lo de la OMS, ¿qué vamos a contar de la OMS? Hablamos de corrupción. O sea, es otro de estos organismos que cerrados es como deberían estar. Pero esto es súper radical. ¿Se acuerdan ustedes? Lo dice la ciencia, que decía tantas cosas la ciencia. Y la ciencia, eso sí, siempre coincidía con el relato oficial. Los que forman parte de la ciencia, pero no estaban a favor de las tesis, que luego se demostraron que eran falsas, las que vendía la OMS y compañía, esos no eran ciencia. Que es un poco lo que pasa también con la libertad de expresión. Porque ya saben que, como digo, vivimos en un mundo de locos. O sea, es el mundo al revés. Donald Trump es peligrosísimo, que permite que le pregunten los periodistas a un metro lo que les dé la gana. Mientras que el gran defensor de la humanidad son tipos como Sánchez y compañía, que les mandan las preguntas antes y las que te aceptas son las que responde. El cuarto poder ahí potente. Que son hoy los que están escribiendo, y también las radios, muchas de ellas, que Donald Trump, fíjate, el loco que ha llegado a la Casa Blanca y encima ahora hay que sumarle a otro, que es Elon Musk. Decían que había hecho el saludo nazi. Hay que ser bobo, pero a otro nivel, porque simplemente con que uno vea el discurso está agradeciendo
a todo el mundo y está diciendo mi corazón es suyo, entonces hace ese gesto como que lanza el corazón. Pues bueno, ahora poco menos que pertenece a las SS Elon Musk. Este es el nivel. Están desesperados, sin duda. Bueno, pues el propio Elon Musk también protagonista en todo ese acto que duró largas horas de la investidura de Donald Trump. This is what victory feels like. Yeah! It's going to be very exciting. As the president said, we're going to have a golden age. It's going to be fantastic. And one of the fundamental things, one of the most American values that I love is optimism. And this feeling like we're gonna make the future good. We're gonna make it good. Pues sí, optimismo, que desgraciadamente aquí en Europa, pues poco. Y eso tiene un gran impacto en las sociedades. Claro, cuando uno ve al futuro con resignación, decimos, bueno, es que esto es lo que hay, pues uno deja de esforzarse, deja de tener sueños, deja de intentarlo, porque esto es como todo. Uno puede decir, yo quiero ser el número 1 del mundo jugando a tenis. Pues a lo mejor no llegas al número 1, pero eres el número 50, que no está mal. Claro, si uno ya va con la mentalidad de, bueno, a ver si estoy entre los 200, pues ya me conformo, pues seguramente llegarás al número 200, llegarás al 500. Pues esta es la energía que transmite Elon Musk, que sí, hombre, a ver, es de estos genios. Claro, los genios tienen su punto. Y bueno, pues ya veremos cómo acaba, porque eso, Trump y Elon Musk juntos, no va a ser fácil. Pero lo curioso es que nos están diciendo que Trump y Elon Musk son lo peor de lo peor. Y que son antidemócratas y todo este rollo que nos venden. Entonces muchos están yendo de X. Y se van, no porque digan, hombre, es que este hombre está censurando a las opiniones que son contrarias a la suya. No, que va. Se van porque no está censurando. Conviene recordar esto. Estos que van de los adalides de la libertad, etcétera, etcétera. Libertad de expresión siempre y cuando digas lo que yo quiero. Si no, no. Mal. O sea, fíjense el mundo en el que vivimos. Se están escandalizando de que no se censure. Ya lo hizo Macron en su momento. Pero es que hoy ha tocado a Scholz, canciller alemán. Le quedan 2 tardes, pero sigue siéndolo. Que decía, no, en Europa claro que hay libertad de expresión. Lo que no toleramos es que se defienda la extrema derecha. Entonces no hay libertad de expresión. Porque primero, la extrema derecha, ¿qué es? Pues según el criterio de esta gente, todos los que no piensen como ellos, claro. Eso ya es extrema derecha. Y en segundo lugar, si estás diciendo libertad de expresión, excepto, entonces ya no hay libertad de expresión. Y este es el mundo en el que estamos, Esta es la Europa en la que vivimos. En Estados Unidos, índice de popularidad que está de Donald Trump, vamos, no la ha tenido nunca. Arrasó en las elecciones, ganó el voto popular, que no lo hizo en las anteriores. Y parece que ese optimismo que dice Elon Musk de que el futuro va a ser mejor, puede llegar. Pero llama poderosamente la atención que haya tantísima gente que considere el mal a los que defienden la libertad de expresión, que son Elon Musk y Donald Trump, que ayer en esas preguntas 45 minutos estuvo, ahora nos lo va a contar Alandete. Vamos, no se filtró nada. Los periodistas preguntaban lo que les daba la gana. Eso está fatal. Los que defienden que cada uno escriba lo que quiera en X, muy mal. Y nos dicen que los buenos de la película son aquellos que quieren censurarnos, porque es que es extrema derecha. Así lo han decidido Macron y todo el bodrio Trudeau, Scholz, Sánchez, pues es que Sánchez es un pintamona, no pinta nada, ¿no? Pero también está en ese grupo. Es en lo que estamos. Y en el fondo, la victoria de Donald Trump, a pesar de que hay muchas cuestiones que por supuesto uno puede estar en desacuerdo, en el fondo no deja de ser una buena noticia. Una buena noticia de poder mirar al futuro con optimismo. Sobre todo, que sea importante, que de nuevo vuelva a estar presente en nuestras vidas el sentido común, la lógica y, lo más importante, la verdad. ¡Comenzamos! Como les decía, íbamos a conectar con David Alandete, protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Oye, la primera pregunta que te quiero hacer es que llama la atención que mientras un presidente está firmando decretos, estáis ahí los periodistas preguntándole mientras tanto, como para que no se aburra. Esto es habitual. Sí, ese momento estaba diseñado por Trump para las cámaras y para su regreso al despacho Oval.
yo creo que el presidente quiso marcar una diferencia con su predecesor y con otros predecesores y otros mandatarios en general. En un momento, habló 45 minutos sin filtros, ¿eh? Y en un momento dijo, ¿hacíais esto con el anterior presidente? Y los periodistas, que están acostumbrados a parecer también bastante combativos, como Trump lo es con ellos, ¿no? Nos quedamos todos como en silencio y alguien dijo, no. Y él dijo, ya lo sé yo que no. Entonces, esto marca un regreso de un acceso al presidente y una libertad en las preguntas y en las respuestas insólito y que solo se vio con la primera administración Trump y que ahora vuelve. Claro, se ha hecho muy viral porque tú le preguntaste sobre el tema de la OTAN, sobre el gasto, y hablas del caso de España, y él te responde con el tema de España, forma parte de los BRICS. Entonces, vamos a ver el vídeo para el que no lo haya visto y ahora te pregunto. Thank you, sir. What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. Okay. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Brazil, You know what I'm saying, right? You know what I'm saying. Sir, this is an So this it's is not even a threat. In fact, since I made that statement, Biden said, well, they have us over a barrel. I said, no, we have them over a barrel. And there's no way they're going to be able to do that. Bueno, pues esto es lo que decía, claro, muchos están diciendo, no, se equivocó, confundió a España con otro país. Yo no sé qué sensación te dio a ti, que es el que estabas ahí a un metro, y le preguntaste si se confundió o esa sonrisilla, no sé, ¿cómo lo viste tú? Lo que te voy a contar ahora son mis impresiones, porque claro, lo que dijo es lo que dijo y no dijo nada más. Y de hecho yo al final de la rueda de prensa, esto fue a mitad, y al final le volví a preguntar. Y él estaba hablando de Europa y le dije, pero por favor, presidente, ¿puede aclarar qué quiere decir con que España es parte de los BRICS? Mis compañeros ya se molestaron porque era demasiada España. O sea, él habló de Brasil, Panamá y España y poco más, ¿no? Y Ucrania, ¿no? China también. Pero no quiso entrar al trapo ya. Entonces, para mí, la primera reacción que tuvo él, porque él sabía de qué le estaba preguntando yo. Yo le pregunté por Francia y España. Es verdad. Y él venía de hablar de la OTAN y de gasto militar de los socios. Y dijo abiertamente, los socios de la OTAN tienen que pagar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Mi pregunta, yo creo que la de cualquier periodista español hubiera sido, bueno, ¿qué pasa con España? Porque tenemos un gasto del 1,29%, muy lejos del 5%, que por cierto, el objetivo de la OTAN es el 2%. España no lo cumple. Y ahí él se le iluminó la cara cuando le dije España y dijo, España muy bajo, muy bajo, muy bajo, y España es BRICS. Y él me decía, ¿tú sabes lo que es el BRICS? Yo le decía, sí que sé lo que es el BRICS, y España no está en el BRICS. Dijo, sí está en el BRICS, muy pronto lo vas a ver. Entonces, bueno, es lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que él estaba provocando y que quería colocar a España, o que España él la asocia con países que no están ya en la línea del vínculo transatlántico, sino pues con eso, China, Rusia, India, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, luego también está el tema de Israel, que España ha sido muy combativo, porque claro, o sea, esto, a lo mejor Trump no es que se lea las noticias de España, pero se lo cuentan. Tiene personas que se lo cuentan y parece que sí que está muy informado. Y luego, sobre todo, el anuncio que ha hecho, o sea, el 100% de aranceles, cuidado con esto, que sería... ¿Tú crees que se va a llegar a esto? Pero al 100% de aranceles no, pero a mí en la primera administración Trump ya hubo... Yo recuerdo que incluso se circuló la posibilidad de sanciones y también de aranceles, viene a ser un poco similar, ¿no?, por la cercanía del gobierno de Pedro Sánchez, después de la moción de censura, con la dictadura venezolana. Molestó mucho en la Casa Blanca cuando se enteraron, no sé exactamente cómo, de que había en el Banco de España algunos fondos de la dictadura y del tesoro venezolano y demás, y advirtieron con sanciones. Y después, en una rueda de prensa con Erdogan en el 19, Trump, le pude preguntar también y me dijo algo similar a... Sí, España, si no mejora las cosas con el comercio y aumenta el gasto en defensa porque es morosa, lo dijo así, podemos aplicar aranceles. No es la primera vez que lo dice, ahora del 100%, pero oye, también ha dicho aranceles del 100% a Canadá y a México, y desde luego él ha creado una nueva institución que viene a llamarse Hacienda Exterior, ya no Hacienda para recaudar impuestos de puertas para adentro, sino impuestos de puertas afuera,
y él quiere cobrar aranceles, desde luego. También le preguntaste sobre Venezuela, que como comentabas antes, le preguntabas, bueno, oye, con Maduro la situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y también te dio como, pues bueno, una respuesta que es que va a dejar de comprar petróleo a Venezuela, que no lo necesitan. ¿Cómo viste esto? Yo le quise marcar el contraste con él mismo, ¿no? Porque ahí sí que también veníamos de hablar de Marco Rubio, que es el nuevo jefe diplomático de Estados Unidos y un gran adversario de la dictadura en Venezuela. Marco Rubio hasta ahora ha estado más callado, pues porque hasta ayer estaba siendo considerado por el Senado como secretario de Estado y ahora ya deja el Senado y se incorpora al Departamento de Estado. Sí que hay un cambio, digamos, una diferencia con Trump en el primer mandato, que es que él entonces estaba muy a cada paso decir que Maduro tenía que irse, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado, y en esta ocasión se le ha visto muchísimo más discreto. Entonces yo simplemente, mi pregunta era muy sencilla, ya había hablado de Venezuela en una ocasión, en la misma rueda de prensa, pero no dijo nada, y le dije, ¿pero usted todavía cree que Maduro debe irse? Y me llamó la atención que no dijera inmediatamente que no. Porque el primer mandato hubiera dicho que no, estoy convencido, y lo dijo en varias ocasiones. Incluso llegó a amenazar con el uso de la fuerza si no se iba, etc. Pero sí dijo, de momento lo que vamos a hacer es dejar de comprar su petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Porque Estados Unidos no compra petróleo de Venezuela. El petróleo de Venezuela, Estados Unidos tiene reservas suficientes y no lo necesita. Pero Chevron sí está cobrándose deuda en Venezuela, que Chevron es una petrolera estadounidense. Y yo creo que lo que Trump viene a decir es que puede volver a aplicar un embargo al crudo. Cierto es que yo le pregunté, ¿pero hay un embargo al crudo considerándose de nuevo con su primera administración, que levantó Biden? Y ahí tampoco quiso entrar a dar detalles. Y David, ¿cómo viste? Porque claro, fue una investidura eterna casi. Venían a ser las 4 de la mañana. Aquí en España todavía estaba firmando decretos. Primero fue una cancha de baloncesto, luego en el despacho Oval. O sea, una tournée, el baile, todo esto. ¿Qué sensaciones te dieron a ti? Aquí en España, que lo sabes bien, claro, que siguen los medios, o sea, poco menos que Trump ha llegado al poder y el apocalipsis ha llegado. Y va a ser el fin del mundo. No sé tú qué sensación tienes desde ahí. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de activismo que hay en la cobertura mediática en muchas ocasiones sobre Estados Unidos y sobre Trump. Trump llegó al poder con la mayoría del voto popular, tiene más del 50% del voto, además de los estados decisivos. Ha presentado una agenda que viene a ser lo mismo que prometió en campaña y, a diferencia de hace 8 años, hace 8 años, el día 22 de enero, después de la jura del 17, estaba la calle aquí en llamas. Centenares de miles de mujeres manifestándose ante el Capitolio, disturbios, demás. En este momento Trump ha vuelto y yo creo que una gran mayoría está en índices altísimos de popularidad. Y desde mi punto de vista, aparte de que ha dado un discurso, pues sí, incendiario, poco en línea con lo que han dicho otros presidentes en su jura, bien, pero tampoco hay nada que le obligue a ser conciliador. No es obligatorio que haga un discurso conciliador de unidad nacional, puede hacer lo que quiera, es el presidente, ha ganado, ya está, mientras no rompa la ley y pueda ser sometido por tercera vez o más a un juicio político de impeachment. Y luego, desde el punto de vista periodístico, yo en 4 años de Biden le pregunté al presidente Biden 2 preguntas y no respondió ninguna. Y siempre en entornos muy reducidos. Trump, ayer, yo le hice 3 preguntas, aparece, se expone a los medios. Y yo creo que a nosotros nos hace, a los periodistas y a la libertad de expresión en general, Trump nos hace el trabajo muchísimo más fácil. Es cierto que su retórica es más incendiaria y que nos acusa de ser... Pero yo siempre en estos casos creo que se tiene que juzgar los hechos, no las palabras. Y los hechos apuntan a que primero Trump es un presidente elegido democráticamente con una agenda bastante ambiciosa y que sobre todo tiene como interés proteger los intereses nacionales de Estados Unidos y para eso le han votado. Y segundo, desde el punto de vista de los medios de comunicación, nos hace el trabajo mucho más fácil. Y te pregunto, David, que llevas ahí muchos años, ya sé que Estados Unidos es muy grande, pero ¿cómo explicarías el éxito? Porque hablabas de los índices de popularidad, también incluso ese dato que es muy relevante, cuando fue la primera vez que ganó las elecciones, que en ese caso no ganó el voto popular, hay que recordarlo, que lo perdió. Sí que se montó, bueno, era todo que iba a ser, en fin, pues eso, disturbios, etcétera, etcétera. En esta ocasión no. ¿Cuál crees que ha sido el éxito? O sea, ¿por qué Trump ha vuelto además con tantísima fuerza, arrasando como arrasó en las elecciones? Tú que vives ahí, ¿cuáles son los desafíos
digamos, o los problemas que los estadounidenses perciben que no han solucionado los demócratas? Básicamente, los últimos 4 años han sido, desde el punto de vista, lo que dicen las encuestas y lo que reflejan las elecciones. Han sido años catastróficos en 2 frentes, ¿no? Uno es la inflación y la carestía de la cesta de la compra y demás, ¿no? Y creo que no es de Biden toda la responsabilidad, desde luego, pero sí que ha habido una gestión deficiente de esa crisis, o al menos también una falta de comunicación de a qué se debía y de lo necesaria que era, pues, ayudar a Ucrania, etcétera, etcétera. Y segundo, la inmigración. Está claro que el Partido Demócrata siempre ha sido el partido más propenso a la inmigración. Pero claro, hay una gran cantidad de estadounidenses que creen que los 3 millones anuales de inmigrantes indocumentados que han entrado en los últimos 4 años, 3 millones anuales por la frontera sur, de los que haya constancia. Estos son los que la policía fronteriza ha detenido en algún momento. Y que luego hayan aparecido bandas como el Tren de Aragua en Colorado, en Nueva York, asesinatos, violaciones, pues esto la gente al final le ha ido marcando el regreso hacia una política pues mucho más nacionalista, populista, y que defienda, digamos, una reforma económica que elimine impuestos y permita aumentar el poder adquisitivo, y segundo, cerrar las fronteras, que es lo que Trump viene defendiendo. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Bueno, yo como periodista no tengo una opinión, pero es exactamente eso lo que el pueblo estadounidense ha pedido, y eso es lo que hizo Trump. Mientras estábamos hablando con él ayer en el despacho Oval, estaba firmando esos decretos. Y él dijo en campaña, el primer día firmar esos decretos, se le votó, firmó esos decretos, y claro, ahora sí, pues mucha gente está, ha acabado el mundo. Bueno, pues lo dijo que lo iba a hacer, le votaron, ha ganado y lo tiene que hacer, ¿no? Sí, ha cumplido, claro. Esto sería lo sorpresivo, ¿no? Ver un político que promete una cosa en campaña y en menos de 24 horas la cumple. Pues nada, David, seguramente tendrás otra ocasión en la que estarás con Trump y alguna otra pregunta le harás sobre España, intuyo. Así que nada, mil gracias por atendernos y también agradecerte públicamente tu participación en ese documental que hicimos sobre lo que ocurrió en Valencia. Pues claro, tú estuviste en Algemesí, ya volviste a Estados Unidos, que ha tenido buena acogida y desde aquí te agradecemos también la participación. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, pues el protagonista del día está Donald Trump y luego aquí en España David Alandete con esa pregunta sobre los BRICS. Veremos en qué queda, porque claro, nosotros pensamos que las tonterías que hace aquí Sánchez y compañía no tienen consecuencias. Me temo que sí. Nos vamos a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues todavía muy impactado con el testimonio de Guadalupe Sánchez. Bueno, increíble. Sí. O sea, es que no tiene desperdicio la entrevista, lo que ha contado aquí en B1. Que baje Dios y lo vea, si esto no es mafia, opresión o es que no sé. Yo cuando la estaba escuchando digo, es que no puede ser que esté ocurriendo esto en España. Pues bien, pues pasa. Está ocurriendo. El que no lo haya visto, bueno, dejamos la entrevista, está en este canal, cuenta cómo han asaltado su casa, porque son 3 los abogados. Uh-huh. Guadalupe Sánchez tiene multitud de clientes y uno de ellos es el novio de Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, sí, que está representado por 3 abogados. Bueno, pues de los 3, a 2 les han asaltado la casa. Al arquitecto de la reforma también. Es que vamos a ver. Al propio novio de Ayuso el otro día le abren el coche, todo esto es lo que contaba Guadalupe Sánchez, encuentran el dinero en la guantera y lo dejan. O sea, con mensajitos. A Lupe se llevan su parte del de su marido, que está al lado. Al lado nada, eso sí que no lo tocan. Es una cosa increíble. Es mafia, que dices, uno aún puede colar. Dices, bueno, tal, el que quiera igual pensar, pero si ya son 2 o 3, Nacho Cano también. Nacho Cano también entró en su casa. Blanco y en botellas. Sí. Así que el que no lo haya visto, recomendamos que lo vea. Tenemos Correcto. Oleada de ofendiditos. Sí, señor. Que dicen, nos vamos, como si a alguien importase, por otro lado. Efectivamente, pero no se acaba esa lista de ofendiditos que han decidido pues que ya no pueden manejar el cotarro en un foro libre, como es ahora mismo la red social X, con todas las consecuencias, y han decidido abandonarla. Recordarán ustedes que hace unos meses ya anunciaron su salida de la red social algunas cabeceras mediáticas, medios de comunicación como el británico The Guardian o aquí en España La Vanguardia. Pues bien, el detonante
detonante ha sido de nuevo Elon Musk, ya saben, por ese supuesto saludo romano que hizo ayer en el almuerzo de bienvenida de Donald Trump y que bueno, todo el mundo se volvió loco en redes sociales. Pues bueno, eso ha provocado la indignación en diferentes sectores, también de partidos como Sumar. De hecho, Yolanda Díaz, muy afectada por lo ocurrido, ha dicho que se marcha de la red social X y que ha dicho que la llegada de Trump... Jano, que me desconcentro. ¿Cómo no te vas a desconcentrar? Claro. Ha dicho Yolanda Díaz que con la victoria de Donald Trump vienen tiempos muy peligrosos para Europa. Vamos a escucharla. Yeah. Yo lo que creo es que empezamos un nuevo tiempo en la política global. Es un tiempo peligroso que debe de merecer nuestra atención y políticas públicas claras, en las que sin lugar a dudas creo que más que nunca Europa tiene que jugar un papel. Trump está empeñado en algo clave, que es la polarización, la bipolarización entre Washington y China, y su estrategia clara es aniquilar todo el espacio europeo. Claro que sí, y aniquilar a toda la población. Bueno, está mundial. ella para defendernos. Claro, Europa, la tragedia de Europa, la gran tragedia de Europa es haber votado a esta basura que tenemos. Miras a donde miras a tu alrededor, tienes la excepción de Italia. A ver Alemania, ¿qué pasa? Sí, en las próximas elecciones, pero bueno. Pero sí, eso, que lo más que es de las SS es una noticia que, claro, menos mal que está gente como Yolanda Díaz para explicárnoslo. Para defendernos. Menos Sí, mal. a ver, nos ha dicho, estoy viendo además su cuenta de Twitter, defender la democracia, esa señora que Ya siempre empezamos fatal, claro. es dejar de utilizar herramientas que la debilitan. Nos seguiremos leyendo en otras plataformas, imagino, tan libres como WhatsApp, Instagram o Facebook, ¿no? Ahí no pasa absolutamente Bueno, nada. espérate, ¿no? porque ahora también con Zuckerberg se han cabreado. Pero antes era, cuando estaba Ya. maldito Bull o Sí, Neutral, sí, sí, cuando sí, estaba sí. Ana Pastor, la mujer de Ferreras, diciendo, tú no. Oye, a mí me tumbaron una cuenta de Facebook, nunca me dijeron por qué. Me acuerdo. Nunca me la sí. devolvieron. En Instagram me han quitado de publicaciones. Y dices, bueno, eso les molaba. Claro. Pero ahora que ellos pueden decir lo que les da la gana, pero los de enfrente también. ¡Ay, esto es un ataque a la democracia! ¿Qué tendrá que ver la democracia con esto? Con el anterior propietario de X todos eran muy felices, toda esta gente, Sí. todo este sector. Ahora que ya el partido de fútbol tiene las mismas reglas para los dos equipos o para todos los equipos de fútbol, ahí ya les parece mal. Pues en realidad esto lo que demuestra es la debilidad. Mm. La debilidad de que esto no hay quien lo sostenga, que cada vez tienen menos apoyo y a ver qué se inventan. Porque claro, todo este rollo viene cuando cae el comunismo y luego Sí, sale el sí, comunismo sí, sí, chic, que es Yolanda Díaz. Se inventan el rollo este feminista, el rollo multicultural, el rollo este del cambio climático. ¿Qué se van a inventar ahora? No sé por dónde pueden salir, pero me da. opciones... Después de la Agenda 2030 que vendrá. Sí, Es que- no sé. Bueno, ya será 2040, pero dirán, es que la de 30 no hemos llegado. Tiene que ser No nos ha dado 2040. tiempo, hay que exprimir más todavía al ciudadano Sí, medio. los que están exprimiendo mucho a la justicia, cada vez más, es el gobierno. Sí, con todo este ruido mediático internacional, Sí, con la sí. llegada de Donald Trump al poder, hay cosas que parece que están pasando desapercibidas aquí en España porque el Ejecutivo sigue a lo suyo, continúa poco a poco colonizando todas y cada una de las instituciones del Estado. Ahora ha aprobado una reforma de la ley del Poder Judicial, un movimiento estratégico para consolidar el poder, neutralizando a sectores independientes de la justicia que puedan ser críticos con el gobierno. Sorpresa, ¿verdad? Pues bien, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un anteproyecto de ley para reformar, como digo, esa ley orgánica de Poder Judicial. Va a incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, va a ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores y además, esto es lo importante, esta es la letra pequeña, va a prohibir la financiación privada de asociaciones judiciales independientes. El encargado de anunciarlo ha sido el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Le escuchamos. El primero de los bloques, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal. Vamos a establecer por ley, se van a incluir en la ley orgánica, un sistema de becas público, de tal manera que todos los opositores a la carrera judicial, a la carrera fiscal, a la abogacía del Estado o a letrados de la Administración de Justicia tendrán el derecho a obtener una beca por importe mínimo del salario mínimo interprofesional y por una duración de 4 años. Claro, te lo venden así y puede que sea hasta bonito, ¿no? O sea, un acceso que dices mucho más democratizado y tal, porque claro, ya sabes que el sistema judicial está, todas las togas están manchadas por el poder opresor de la derecha y la extrema derecha. Entonces, claro, pues bueno, ¿qué me invento? Una cosa así, pero claro, subyace esa letra pequeña que te digo también, lo del apoyo, o sea, la financiación a organizaciones fiscales independientes y judiciales, y claro, ahí poco a poco pues van apartando
a sectores no afines a la causa del gobierno. Maldito Trump, ¿eh? Es que es increíble el trumpismo. Sí. Bueno, tenemos por todos lados. trama Koldo. Que ha empezado flojo el año con el tema Koldo, Aldama. Todo esto vuelve, no se preocupen. Poco a poco. Los casos, además, los casos judiciales son así. Mm. Te tiras un mes sin parar hablando de un caso, Y de repente... luego duerme, pero se vuelve a despertar. Entonces tenemos que este hombre está... En fin, por favor, cuéntanos. Ilústranos, ¿no? Sí, con el caso Koldo, que ha tenido un compareciente que ya había pasado hace unas semanas. Se trata del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que reafirma que no tiene relación con Víctor de Aldama, a pesar de que ya había pasado por esta comisión de investigación en el Senado. Le han vuelto a citar y lo han hecho el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, tras las revelaciones periodísticas y judiciales de este caso que le sitúan en medio de un intercambio de mensajes con el exasesor de Transportes, Koldo García. Fue sobre el pago de mascarillas y como presunto beneficiario de diferentes favores por parte de la trama. Pues bien, Torres asegura que no tiene relación con ese presunto conseguidor, con Víctor de Aldama, a la vez que ha retado al Partido Popular a demostrar con pruebas y evidencias lo que, a su juicio, no ha pasado nunca, de que ha pedido mordidas o que se ha beneficiado, abro comillas, de pisos de contacto con señoritas. Le escuchamos. Yo justamente esperaba otra cosa. Ante el hecho que me han hecho venir de nuevo, espero que se demuestre que eso es verdad, porque eso es lo novedoso. Espero que hoy aquí, quienes me solicitan volver, demuestren con pruebas y evidencias que yo he pedido mordidas, que yo me he beneficiado de pisos o de contacto con señoritas. Yo no sé cómo acabará la cosa, pero desde luego no pinta muy bonito. Este hombre puede ir encargando el ataúd, porque va a ser el primero en caer, como es el más tonto de la trama. Este será el primero. No, y que Sánchez, además, cuando le deja de servir algún adlátere, ¿no? Pues ya de repente dice, mira, no te conozco, no sé quién eres. Bueno, no lo conocíamos. Pero... Esto también es verdad. O sea, hasta ahora son los que estamos un poco locos. No sabemos los ministros. Estamos metidos ahí en el ajo, sí. Pero el gran público, ¿este quién es? Este señor. En fin, vivíamos más tranquilos, por otro lado, sin saber su existencia. Sí, muy probablemente. Bueno, para rematar... Sánchez. Por si fuera poco. Sánchez no, la delegada del gobierno, ¿no? Que ha dicho, sí, va a ir a Valencia. Correcto, sí. Que vaya. Que vaya a ver lo que le espera por allí, por Valencia. Al menos es lo que ha asegurado la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, que es Pilar Bernabé, aunque no ha sonado del todo convincente o contundente ese mensaje. Ahora enseguida la van a escuchar. Sánchez lleva sin volver a los lugares afectados por las inundaciones en Valencia desde que ocurrió lo de Paiporta. Acuérdense, cuando aquella visita de los Reyes. Lo que es pisar municipios como tal, no se le volvió a ver el pelo a Pedro Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, Carlos Alsina le recordaba a Pilar Bernabé que hace ya 18 días ya esta mujer dijo que iba a volver el presidente del gobierno a Valencia. Pues bien, han pasado 18 días y todavía no se ha concretado la fecha. Y así se lo preguntaba Alsina en Onda Cero. Le escuchamos. Va a venir. Han pasado 18 días. ¿Cuándo va a ir el presidente? Si ustedes lo saben o no. Bueno, sostengo que va a venir. Pero aún no tiene fecha ni... Bueno, sabe que la agenda del presidente pues es como dinámica e inmediata prácticamente, ¿no? Entonces yo le puedo decir que va a venir y que va a venir pronto. Cuando me pregunten por algún compromiso y tal, pues voy a decirnos que tengo una agenda muy dinámica y claro, con eso pues puedes excusarte de presentarte en cualquier cosa que no te dé la gana hacer, que es lo que pasa con Sánchez. Ahora es que está muy ocupado. Que es que acuérdate, él mismo, ha dicho, soy yo, el líder opositor de la internacional ultraderechista que encabeza Donald Trump. La punta de lanza, ¿no? Frente a cual la victoria está garantizada, claro. O sea, si lo que tienes enfrente es Sánchez, bueno. Claro. Pero sí, pues oye, yo le animo que vaya pronto. Que vaya pronto. Pero que repita itinerario. Que igual, lo mismo. El mismo avisando, que sí, claro, que por ahí. Que nos avise, que diga, mira, voy a ir este día, a esta hora, voy a pasar por aquí. Que vaya. Te digo una cosa, no caerá esa breva. Y si va, pues acudirá pues con una especie de despliegue que, vamos, ni con la investidura de Donald Trump, el juramento de Donald Trump. O sea, habrá más coches ahí que, claro, parecerá que está... Pues, si te acuerdas cuando fue lo de Paiporta que sacaron el chaleco antibalas y toda la seguridad, dije, a ver, que estáis flipando, que le han tirado un palito a una escoba. Claro. En fin, que ser más cobarde, qué valientes en los muros de Moncloa. Sí, efectivamente. Nos vamos, bueno, tú ya no estás en la tertulia, porque hoy tenemos mesa completa de tertulia especial Donald Trump. Con lo de
Estados Unidos. Sí, Pero sí. conectamos contigo para que Eso también es. nos cuentes Dejaré, cosas. aunque no esté en la mesa, dejaré aquí mis figuritas, a mis Gallagher y a Ahí. Tintín, mis hermanos Gallagher, y como acto de presencia, digamos, de manera de figurita. El espíritu, el espíritu queda ahí, por supuesto. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos esta tertulia especial y lo hacemos dando la bienvenida a Rubén Herrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. De hecho, estoy fuerte de conciencia y deseando ver la marcha de todos estos al vertedero de la historia. Bueno, a ver si pasa, porque esto no te creas, ¿eh? Sí. Son duros de pelar. No, bueno, menos de lo que parece. Mario Noya, te estrenas con nosotros. Sí. En tertulia, digamos, diaria. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Te podemos escuchar en voz. Me podéis escuchar, me podéis leer, me podéis ver, me podéis seguir. Insultar incluso. Insultar, pero cuidado que yo respondo. Grabamos un especial que no emitimos por la cuestión de la Dana en Valencia el jueves anterior a las elecciones, en el que participó Mario Noya, y he de decir que acertaste. Estuvo muy bien, estuvo muy interesante ese. Una pena, pero ese especial. no lo pudimos sacar. Sí, porque quedó fenomenal. Sí, la verdad que sí. Sí, estaba también Antonio Camuñas, Eric Graf, y al final pues no. Eric Graf, sí. fuera de serie, ¿eh? Fuera de serie. Pero bueno, como ahora en febrero vuelve Eric Graf, y seguro que Trump va a dar que hablar, No, podemos eso por hacer otro descontado, especial. Por algún supuesto, día. por supuesto. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias, Jano. Querido Julio Llorente, ¿cómo estás? Pues fenomenal. Aquí encantado de coincidir con Mario, con Rubén, contigo, con Pedro, a quien aún no has presentado. Aún no. ¿Cómo voy a estar feliz? Es verdad, buena compañía hoy. Hombre, inmejorable. Inmejorable. Pedro Lecanda, ¿qué tal? Muy bien, yo siempre vengo con mucho entusiasmo y, por supuesto, hoy a esta mesa estupenda y a comentar esto tan importante que nos une hoy. Me estoy dando cuenta, conforme va pasando los sectores, primero que me tengo que cortar el pelo, que es una cosa infame, y afeitarme, eso, pero que es, la verdad, vais siempre más elegantes que yo, lo cual no es difícil decirlo, también por otro lado, pero muy bien, todas como estas chaquetas. No te castigues, no te castigues. No, sí, está siendo un poco... Con esto se nace. Claro, 4, cuando son 3, y está Juan Andrés, pues ahí a veces disimulamos, aunque Juanan a veces también viene muy, muy elegante. De hecho, vamos a conectar con él para empezar a repasar con esas firmas de los decretos de Donald Trump, que ya saben ustedes que esto es el fin del mundo. Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? Buenas noches. Donald Trump ha iniciado su segundo mandato con una serie de decretos que buscan revertir políticas anteriores y establecer nuevas directrices en Estados Unidos. Entre las medidas destacadas está la declaración de emergencia nacional en la frontera con México. Permite desplegar tropas para reforzar el control y frenar la inmigración ilegal. También se obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos. Por otro lado, están los indultos a los implicados en el asalto al Capitolio. Ha otorgado clemencia a cerca de 1.500 personas que participaron en los eventos de enero de 2021. También la definición estricta de género. Establece que en Estados Unidos solo se reconocen dos géneros, el masculino y el femenino, eliminando políticas de identidad de género previas. También el retiro de la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump formaliza dicha salida argumentando una desventaja financiera en comparación con otros países y salida además del Acuerdo de París, retirada del Pacto Climático, buscando eliminar restricciones ambientales y promover la producción nacional de petróleo y gas. Son tan solo algunas medidas que evidencian el cambio en la dirección política del país, priorizando la seguridad fronteriza, la independencia energética y una redefinición de políticas sociales. Bueno, pues este es el breve resumen, porque se puso a firmar y estuvo horas y horas. Empezó en una cancha de baloncesto, maravilloso. Estados Unidos, Showtime, claro, esto es así. Acabó en el despacho Oval. Y bueno, esto como digo es el resumen. Mario, venga, abres fuego tú. No sé si visteis el discurso. Fue un discurso como muy de hombre de Estado, ¿no? Y distinto al de 2016, que aún era un mucho más maverick, ¿no? Mucho más como fanfarrón, muy de aquí he llegado. Y yo creo que Donald Trump sí que ha cambiado. Hizo un discurso muy en clave interna,
muy para los americanos. Todos aquellos que hayan estudiado políticas o historia o les hayan hablado de Estados Unidos en el instituto van a tener que refrescar apuntes, porque este va a empezar a hablar de Destino Manifiesto. Ya ha hablado de Destino Manifiesto, ya ha hablado de excepcionalismo americano, ya ha hablado de cosas que no le sonaban a mucha gente. Bueno, pues ahora os van a sonar, no os preocupéis que no os vais a aburrir con él, ¿no? Hizo llamamientos explícitos a la clase trabajadora, le dio las gracias por haberle llevado al poder, y le dijo, bueno, estamos en una situación de decadencia, y una decadencia de la que son tremendamente responsables unas clases dirigentes muy corruptas e incompetentes. Pero bueno, aquí estamos, tenemos mucho poderío y vamos a ser de nuevo la nación más poderosa de la Tierra. Habló del Día de la Liberación, y a 20 de enero, en enero, hablar del Día de la Liberación, además, no deja de tener su aquel. Y luego mucha gente que dice que Donald Trump es un oportunista siempre, sin principios y que le da igual cualquier cosa, que revisen sus alusiones a Dios en el discurso, que no son las típicas que podía decir un señor que está en una cultura como la norteamericana, donde tienes que acabar diciendo el In God We Trust y God Bless America, pero que, en fin, que comparen cuando lo dice Obama o cuando lo dice él. Desde el atentado lo dice de otra manera. Desde el atentado lo dice de otra manera. Fijaos además en su manera de pronunciar los discursos, etcétera, ¿no? Y luego hace esto de la reacción. Y en estos tiempos tan postmodernos y tan posh, la gente cuando oye reacción o algo que signifique frenar o echar para atrás, dice, no, que mira cómo va, y dice que toca echar para atrás para tomar impulso y volver a ser grande América otra vez, ¿no? Como dice, ¿no? En estas primeras decisiones, lo hemos visto en ese pequeño resumen, ha vuelto a echar atrás el Acuerdo de París, que fue lo primero que hizo cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca, ¿no? Así que es muy de, oye, si sois cabezones, yo más. Y si no queréis que discutamos, pues vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo no me voy a quitar. Es que hay un consenso que es bastante repugnante, que es este de, no grites, no digas... Es que fíjate, ya, pero es que este nos va a comer por los pies. Deja, pon el pie, pon. ¿Cuántos dedos tienes? El meñique, ¿para qué lo quieres? Que te lo coma. Y este no, este por ahí no entra. Este por ahí no entra, y además le hace a la gente que tome confianza y que tire para adelante, que eso es muy importante a la hora de reactivar una sociedad o lo que sea. Pongo una anécdota que no tendría que tener nada que ver. En tiempos de ETA pegando tiros en la nuca a concejales o secuestrando concejales de pueblos sin importancia, tenía una amiga muy querida del PP vasco, que decía, Mario, el otro día llevé a mi primo a un encuentro de nuevas generaciones y se transformó. ¿Qué pasó? Dice, porque vio gente que era igual que él. Dice, no había visto nunca gente que remara igual que él. Entonces se creía que era un marciano o que vivía en una realidad paralela, y de repente se encuentra con que puede empujar con gente que es como él. Bueno, encontrarse a una figura como Donald Trump, como esa gente valiente que estaba en el País Vasco en nuevas generaciones, en tiempos de Abascal y de Semper. Borja Semper estaban ahí. Y Otegi también estaba allí. No estaba precisamente en el mismo sitio, efectivamente. No, él estaba en los comandos de la ETA. Exacto. Resulta que eso genera un revulsivo muy, muy llamativo. Julito, ¿cómo has visto tú estas primeras firmas de Donald Trump, más allá del espectáculo yankee? Bueno, yo la verdad que tendría que distinguir entre unas medidas y otras. Hay medidas que me gustan más, medidas que me gustan menos, pero me detendré en esta primera intervención, si te parece, en el tono del discurso y en la misión que él se atribuye a sí mismo. Vendría a ser algo así como el redentor de la nación que está llamada a redimir el mundo. Y eso es el Destino Manifiesto. Estados Unidos como la nación elegida para redimir el mundo. Bien, esto es lamentable. Lo siento, es que no puedo expresarlo de otra manera. No, claro. Uno lee el texto del Destino Manifiesto y se encuentra como la historia de la humanidad en su conjunto es un conjunto de sombras, de tinieblas,
lóbrego y cómo Estados Unidos es un destello en ese texto del siglo XVI, el Destino Manifiesto. No, de principios del XIX. No, pero el 15. Destino Manifiesto es la filosofía del protestantismo, eso viene de mucho Bueno, más atrás. bueno, bien, Luego pero- lo actualiza el presidente Monroe en el siglo XIX. Con el texto de O'Sullivan, sí lo conozco, pero que me parece lamentable. Entonces, creo que de fondo está esto. ¿Qué ocurre? Que ahí Trump se encuentra a sí mismo en una contradicción. Por un lado, él propone algo que podríamos llamar aislacionismo, que Estados Unidos se repliegue y vele exclusivamente por sus propios intereses, cosa que me parece razonable en el mundo de hoy. Pero por otro lado, Estados Unidos está llamada a redimir a la humanidad. Está llamado, perdón, a redimir a la humanidad. A sacarla de las tinieblas en las que ha vagado hasta principios del siglo XIX con la fundación de Estados Unidos y vuelve a vagar. Entonces, he ahí la primera contradicción. ¿Cómo conciliamos la concepción de Estados Unidos como nación elegida con el repliegue de esa nación elegida en sí misma? Y luego hay otra cosa que me preocupa. No sé qué ocurrirá, no sé si acabará a tortas con Elon Musk o si acabará siendo el padrino de sus nietos. Lo desconozco, pero me preocupa que la presencia, la complicidad de los multimillonarios, de los directivos de las Big Techs, degenere en subordinación. Que la presencia de los mandatarios de las Big Techs sea en verdad un abrazo del oso. Que el gobierno, que debería ser democrático, que debería velar por el bien de los estadounidenses, vele por el bien de las tecnológicas. No es el mismo, no cabe identificarlo, el bien de los estadounidenses con el bien de las tecnológicas. Que un gobierno que debería ser democrático degenere en oligárquico, que se confunda el bien común con el bien privado. Esa es una de mis preocupaciones. En cualquier caso, creo que la elección de Donald Trump es una buena noticia para el mundo. Una buena noticia para el mundo después del catastrófico mandato de Joe Biden, y que probablemente lo que nos aguarde en estos 4 años es un mundo más ordenado y más pacífico que el que hemos visto hasta ahora. Ahora hablaremos también en los últimos tiempos, quiero decir. De Elon Musk y también estaba toda la plana, estaba el CEO de Google, estaba Mark Zuckerberg, estaba Bezos, ¿quién más me dejó? Había alguien más por ahí, pero bueno, ahora Juan Andrés nos lo contará y si queréis comentamos eso, porque es interesante también, claro, dices, oye, o sea, ha llegado Trump, pero es verdad que tiene, digamos, esa guardia pretoriana, a ver qué pasa. Bueno. Rubén. Bueno, respecto a las cuestiones de concepto, pues mis alumnos de Ciencias Políticas pueden estar tranquilos porque les explico la doctrina del Destino Manifiesto, la doctrina Monroe y la doctrina Jackson. Por tanto, eso cubierto en la parte académica, la parte que me toca al menos a mí. Temas doctrinales. La política exterior estadounidense es jacksoniana. Jacksoniana el presidente Andrew Jackson, ¿no? Y anteriormente el presidente Monroe, y anteriormente la doctrina del Destino Manifiesto, que es una doctrina del protestantismo del siglo XVI que luego actualizan los políticos en el siglo XIX. Monroe y Jackson. Aislacionismo. Estados Unidos sí puede liderar desde el aislacionismo porque su política exterior es aislacionista. Cuando ha tenido que aparecer en la sociedad internacional es porque ya no le quedaba otra. Por ejemplo, después de las guerras mundiales. Déjame. El aislacionismo lo que implica es que Estados Unidos tiene tanto poder que se reserva el derecho a intervenir cuando él considera oportuno que tiene que intervenir. Entonces, claro, él dice, bueno, en este sentido, yo desde el aislacionismo me reservo ese derecho a intervenir. Por eso rechaza multilateralismo, multipolaridad, porque tiene tanto poder que no necesita de otros polos de poder. Donald Trump, una excepcional noticia para el mundo, para los soberanistas y para los patriotas, que en esta mesa hay mucho y bueno de todo esto. Entonces, me quedo con el eje de la seguridad. Desplegar el ejército en la frontera para evitar la invasión migratoria, que tiene un coste altísimo en materia de seguridad. La claridad de Donald Trump en materia de ingeniería social. Hay solo 2 géneros, hombre y mujer. Es increíble que en el siglo XXI ha tenido que venir un presidente electo de Estados Unidos a poner esto sobre la mesa, que ya estaba resuelto siglos antes por la biología. Y un señor también se llama Darwin, que algo escribió sobre el tema. Es decir, y claro, Chesterton en su tumba dirá, finalmente alguien ha desenfundado el sable para decir que el prado es verde y que existen solo 2 géneros, hombre
y mujer. Y luego me encanta la reflexión sobre soberanía energética que ha hecho Donald Trump, recogiendo el lema de Sarah Palin, que fuera gobernadora de Alaska, ¿no? Drill, baby, drill. Cuando asediada por orcos y ecologistas, u orcos ecologistas, que viene a ser lo mismo, hizo frente a la horda y procedió a perforar por los recursos naturales de Alaska, llevando a Alaska a la prosperidad económica, que es la misión de un gobernante, respetando, como es lógico, el sentido común y el orden natural. Entonces, me gusta esa aproximación ya a la soberanía energética sin tonterías, a la destrucción de la ingeniería social woke, a reclamar unas fronteras, porque un Estado son sus fronteras, si no, puertas abiertas y el fin de la humanidad, porque ya no queda nada. Por tanto, esta triple llamada que hace el presidente Donald Trump, y por cierto, algo que no ha pasado, algo que ha pasado desapercibido por medio de todos estos, que han intentado sacarle un error diciendo que incluía a España en los países BRIC. No, sabe muy bien lo que dice. No dice que España sea un país BRIC, dice que parece un BRIC. Sí. O puede acabar como un BRIC, bajo según qué autoridad. A mí, cuando él hace esta cuestión, me parece extraordinario, ¿no? Que pone esto de manifiesto. Hemos conectado con Alandete, que nos ha dicho que cuando él le pregunta, de hecho, te das cuenta, le pregunta España y Francia. Él pasa de Francia y se queda con España. Y la sensación de David Alandete, que es el que le pregunta a un metro, es no, sabe muy bien lo que está diciendo. O sea, no es... Y aparte que Francia es poder nuclear. Y termino diciendo que una orden ejecutiva que ha pasado muy desapercibida es que ha prohibido la censura gubernamental de la información. Ha prohibido la censura gubernamental de la información, que es lo que había con Joe Biden, como ha reconocido el ínclito de Zuckerberg, que ha reconocido haber aceptado censura a sabiendas de que censuraban información veraz al respecto de la vacuna, el proceso de vacunación y los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID. Julito, ¿querías apuntar algo de réplica, Rubén? Brevísimamente, porque no estoy de acuerdo con lo del aislacionismo. Rubén sabe infinitamente más que yo de política estadounidense, pero me resisto, por ejemplo, a considerar al gobierno de George Bush como un gobierno aislacionista. Un gobierno tienen que la se tradición, creía, no quiere decir que lo haya podido implementar. Que se creía llamado a expandir la democracia por todo el orbe. Hablas la del democracia, hijo, que es conservador idealista y contraviene los principios del aislacionismo. Pero eso está en Obama también, o sea, un país que en los últimos tiempos se ha querido llamado a expandir la democracia a cañonazos por todo el orbe. ¿Estuviesen los pueblos preparados para la democracia o no? Pero bueno, ese es otro tema respecto a lo que decía Rubén sobre los orcos. Sabes, porque eres un seguidor del Señor de los Anillos, que uno de los crímenes de Saruman es violentar la naturaleza, profanarla, devastar el bosque de Fangorn y luego, en el libro, en la película no aparece, depredar los recursos de la comarca y convertir lo que era una región, una comunidad agraria, en una comunidad industrial. O sea que Tolkien no estaría del todo de acuerdo con eso de penetrar en la... No lo sé. Bueno, pues te puedes morir de hambre si no perforas. Yo creo que puede haber un término medio. Tolkien diría que tenemos una misión con la naturaleza y que debemos administrarla, no depredarla. Si queréis un día hacemos un especial sobre qué diría Tolkien sobre las perforaciones en Alaska, que es un tema interesante. Pedro. Sí, bueno, a mí para empezar me da mucha pena interrumpir este debate. Que no te dé pena. Estoy a por derroteros y luego después de 3 intervenciones muy interesantes me doy cuenta de que casi todo lo que quería decir se ha dicho más o menos. Entonces, yo he destacado tres conceptos o 3 expresiones del discurso. Una es edad de oro, creo que ha sido suficientemente comentada, ¿no? Esto de se acabó la decadencia, ese momento cesáreo. Entonces ahora empieza una edad de oro donde volveremos a ser la envidia del mundo. Las menciones a Dios también las voy a dejar porque efectivamente es un elemento de cultura política americana. Se ha destacado mucho el elemento mesiánico, sobre todo, bueno, providencialista, ¿no? O sea, esto es un gobierno de origen providencial. Pues no sé, habría que debatir si eso es tomar el nombre de Dios en vano o si ese uso político de la palabra Dios nos parece aceptable. A mí no deja de chirriarme. Pero bueno, acepto que es coyuntura americana, ¿no? La segunda palabra es sentido común. Esto me parece muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que en la victoria de Trump, y en esto estoy de acuerdo con Rubén y también creo que Julio va por ahí, hay una reivindicación del sentido común entendido como aquellas cosas, aquellas verdades que la gente corriente usa para su vida habitual, frente a la cual ha habido un proyecto de ingeniería social progresista que nos decía todo el rato lo de los istáfobos, ¿no? Ista y fobo, y un cuestionamiento crítico permanente de la manera en que la gente común vive.
Y después de muchos años de intentar forzar esas ortodoxias progresistas en la población, llega un momento que deja de funcionar, la gente se cansa y busca otra cosa. Entonces yo creo que esto es lo más significativo, o lo que, bueno, mucha gente llama woke, yo me resisto. Yo creo que woke es una cosa muy contextual estadounidense. Digan progre en España, me parece que es mejor. Pero bueno, contra la ingeniería social progresista. Incluso contra la comprensión de la política como una mera gestión neutral de una ideología que sea prosupuesta. Y la gente dice, no, que la política es decisión pública y es afirmación de una serie de valores frente a otros. Entonces yo creo que esto es tal vez lo más importante, a mi modo de ver, de la victoria de Trump y que puede tener consecuencias a medio plazo muy importantes, ¿no? Sobre cómo se hace política en Occidente. Y luego el tercer eje es más programático. O sea, que ahí se podrían decir muchas cosas, pero yo quería destacar una, que es cómo tienes en un gobierno, que creo que ahora hablaremos de eso, a Elon Musk y a J.D. Vance, ¿no? Entonces, J.D. Vance, el vicepresidente, o sea, él viene del mundo postliberal, ¿no? Postliberal, Patrick Lenin, todos estos teóricos, que es una especie de catolicismo, pues eso, crítico del liberalismo, ¿no? Y incluso crítico de las grandes compañías tecnológicas, etcétera. Y luego tienes a Elon Musk, que es una especie de libertario de libertario, sí. Entonces, ¿cómo sumas? Hoy leí un artículo de Sohrab Ahmari, que es uno de los periodistas postliberales, que decía que se podía conciliar una especie de desregulación interna, que es el doge de Musk, etcétera, o lo que habláis también de política energética, con un proteccionismo fuerte externo, ¿no? Y él decía, bueno, esto nos recuerda pues, a los imperios del siglo XIX, a Inglaterra del XIX, ¿no? Es liberal hacia adentro, proteccionista hacia afuera. Tiene cierto sentido. Pero tiene cierto sentido. Pero yo creo que sí que hay una tensión ideológica ahí muy fuerte que, bueno, de hecho, por cierto, recuerdo una conferencia de Marco Rubio en la que decía, las tecnológicas no son nuestros enemigos, pero tampoco nuestros aliados. O sea, en un principio se había un discurso más fuerte de crítica a la oligarquía tecnológica, etcétera. Y yo creo que se va a llevar el gato al agua aquí en la parte libertaria más, probablemente por encima de lo que representa J.D. Vance. Mira, pero a mi pesar, por cierto. Hay una cuestión interesante. Hay una cuestión muy interesante. Y he dedicado un vídeo en Voz Media al último libro de Vivek Ramaswamy, que se llama Truths, Verdades. Y ahí Vivek Ramaswamy, que por cierto, su primera verdad es Dios es real, God is real, es el original. Lo está diciendo un tipo que es hindú, de tradición Vedanta, no es cristiano. Esto hay que también tenerlo de nuevo en cuenta, la religiosidad en Estados Unidos, porque es imposible que haya un Mesías en Estados Unidos, entre otras cosas, porque lo que les une es, vamos a llevarnos bien, cada uno en su casa, y tu Dios, que es Dios, pero tu manera de entenderlo en la tuya y Dios en la de todos. Pero lo de que no vas a hablar en nombre de todos y que tu Dios no es el que vale, lo tienen tan metido dentro como la segunda enmienda, como lo que quieras. No va a haber un Mesías, ni se va a proclamar nadie Mesías de los Estados Unidos de América, porque no lo van a hacer, porque no pueden hacerlo. Una ideología mesiánica que venga a dominar el mundo es la de la República Islámica de Irán, que eso sí te dicen qué van a hacer y por qué lo van a hacer y de qué Dios te están hablando. Y si tienes dudas sobre la letra, te la explican con una espada en la mano, te la cortan. No le cogéis mucho cariño a la República Islámica. Hay una cuestión ahí, pero decía esto porque Ramaswamy cuenta que en el America First, de nuevo, una expresión de otros tiempos que la han vuelto a poner sobre el tapete para hablar de cosas no exactamente iguales, Ramaswamy dice que hay dos partes en el movimiento America First nacionalistas que son él lo llama el National Patronage, que sería así como decía José María Marcote, el clientelismo nacional, y otra que sería la National Liberty. El National Patronage sería J.D. Vance, serían los sindicatos que se han alineado con Donald Trump, serían quienes pretenden generar un proteccionismo del que se beneficien ellos y que el gran Estado que hay en Estados Unidos no se desmantele, sino que corra en su beneficio. Mientras que los de National Liberty dicen, un momento, vamos a desmantelar el leviatán que hay ahí, porque nadie ha autorizado a esa cuarta rama del Estado a existir al margen de las otras tres, que sí que están regidas por los checks and balance famosos. Y dos, nosotros no tenemos que temer nada de nadie, no se puede uno recoger en casa, especialmente cuando estamos hablando de Estados Unidos de América. Yo niego a la mayor de que sean aislacionistas. No lo es Donald Trump,
podría serlo más J.D. Vance. Trump no lo es, ni mucho menos, pero le oís hablar. Trump aboga Le oís por la hablar lo retirada que de te va a todos los decir. frentes. Lo que te va a decir, eso es. Una cosa es. No, pero digo, Eso es marcharte porque tus intereses nacionales no pasan por los frentes en política exterior. es lo X frentes. Sí, pero no significa que desapareces por arte de magia. Significa que donde tengas una necesidad de intervenir, tu poder es mayúsculo y te habilita a hacerlo. Es el único país del mundo pero chicos, que pero es puede que además intervenir en cualquier lugar el- del mundo con fuerza decisiva. Solo están ellos. El aislacionismo acaba llevándote a una posición de neutralidad y Estados Unidos no va a poder ser jamás neutral. Es más, porque a veces con Estados Unidos somos el perro del hortelano o la gata Flora. Que la gata Flora, el que quiera saber qué hacía con la gata Flora, que busque en Google porque estoy de invitado por primera vez y a lo mejor como que no es plan, ¿no? Bien, vale, pues chicos, si Estados Unidos se retira, le criticamos que se retire. ¿Cómo dejas al mundo en paz con ese no sé cuánto? Y si interviene, que interviene. Y si intervienen, porque intervienen. Entonces Claro. estos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Porque tenemos voluntad de seguir así. Es un poco lo que pasa con la OTAN, que la OTAN Claro. decimos... ¿Cabe la nosotros- posibilidad de que intervengan bien? Sí, claro, nos ha jorobado. Pero mira, por ejemplo, Pero con la OTAN pasa un poco eso. fijaos, se critica no, mucho es que por nosotros ejemplo, no ¿habéis cumplimos. citado a Bush? A Bush. A Bush hijo. ¿Sabéis qué pasó con Bush hijo? No, es que el padre era mucho más realista en términos políticos. Era completamente que, realista. que el hijo. El hijo dijo, efectivamente, vámonos, fuera. ¿Y sabéis qué le hicieron? Le metieron 2 aviones en el World Trade Center y uno en el Pentágono, por si se quería ir más fuera del planeta. Le metieron 2 aviones Bueno, ahí en hay- el World Trade Center por si se quería retirar mucho de la política norteamericana exterior. Y se habla también de la expansión de la democracia, países que no están preparados para la democracia. Tendríais que oír las perlas que han soltado de España siempre los que van con lecciones de qué países están habilitados para disfrutar de la democracia o no. Y curiosamente, a Estados Unidos en las 2 guerras mundiales no se les dijo eso. Oye, por favor, ¿te puedes quitar de en medio que nosotros vamos a decidir si queremos tener más o menos democracia? No, se les pidió que entraran. Es más, Estados Unidos, en esas 2 guerras mundiales, si miras, dices, ¿para qué se meten? ¿Para qué se meten? Hay que recordar que la Porque segunda... Pearl Harbor ya era claro, complicado. Pearl Harbor. Pero quiero Porque decir, Churchill dejan estuvo pasar, ¿eh? durante años, largos meses, pidiendo por favor a Roosevelt, oye, interviene, porque Churchill decía, nosotros no vamos a poder. Y Oye, Estados Unidos le decía que y no. una más. Claro, cuando te ven los japoneses, dices, bueno, que Pero ahora... en el caso de Pearl Pero- Harbor hay grietas en el grietas, vamos a ser Como benévolos siempre, y claro. llamarlas así en el sistema de seguridad para que parece ser atacar donde la flota no actualizada hemos colocado ahí. Claro, a coste de vidas humanas. Habláis de aislacionismo. Los Estados Unidos tienen una tradición jacksoniana que es aislacionista. El padre, George Bush, va a la Primera Guerra del Golfo en el año 91 porque Irak ha invadido Kuwait. Libera Kuwait y se marcha de allí. Porque ¿Y qué le dicen? No, un momento. ¿Qué le dicen cuando se va? ¡Qué cabrones! No. Dejan al dictador. Se dijo, a Estados Unidos se le criticó por no Bush derrocar dice a que ahora Hussein. dice que ahora sean los iraquíes los que con el ejército iraquí debilitado lo hagan. Esto es terrorismo aislacionista. El hijo, que por cierto el hijo se come los atentados al principio de su mandato, pero porque se viene de una presidencia nefasta de Clinton que permitió a los enemigos de Estados Unidos anidar en la sombra. Sí que es cierto que también el padre, en un ejercicio de aislacionismo, abandonó previamente la cuestión de Afganistán, porque acabada la Guerra Fría, ya no importaba a nadie qué pasara en Afganistán y dijo George Bush padre, nos vamos también de Afganistán. El problema es que se combina marcharse de Afganistán con la doble presidencia y nefasta presidencia de Clinton, donde amenazas como Al-Qaeda fructifican y también regímenes como el iraní se envilecen aún más y regímenes como el norcoreano se envilecen y se fortalecen aún más. Lo que dice ahora mismo Donald Trump es, si tengo que utilizar la fuerza, lo haré, pero yo no voy a meterme en ningún conflicto donde mis intereses no estén amenazados / representados. Déjame decirle algo más a Julio, hombre. Aquí, déjame cantarle una saeta. Cántale una saeta. Ay. Mira, no, Julio, 2 cosas más. La naturaleza.
la naturaleza. Donald Trump no ha hablado, vamos a depredar la naturaleza, porque es que eso solo lo dicen los malos de los cómics. Y no, él dice, necesitamos explotar la naturaleza y necesitamos hacernos prósperos y vivir vidas dignas. Los países que mejor han conservado su entorno han sido los países que más han explotado la naturaleza con las herramientas tecnológicas y el vilipendiado sistema capitalista que lo ha posibilitado. Y eso es muy importante tenerlo. Es decir, tú no puedes... Es que hay veces... Es que desde Europa les dices, oye, no, que dejéis Alaska con el oso polar. Y dices, oye, ¿y Europa qué era? ¿Que nacisteis con la Gran Vía? Es decir, que os la puso allí. En la Biblia viene la Gran Vía. No, ¿a que no? ¿Sabéis que había allí? Los famosos bosques donde el conejo que podía, o la ardilla que podía saltar hasta... Vamos a ver, yo creo que en este sentido, que ni una cosa ni la otra. Claro. O sea, una cosa, término medio. Yo simplemente he expuesto la visión de la República Popular de China. La República Popular de China sí que es depredador. No está depredando, no está hablando de depredar. No, de hecho, claro, pero lo más comentado. Lo importante no es lo que diga, sino lo que significa. Ya, pero es que tú has hablado de Saruman cuando quema el bosque para fabricar a los orcos. Por favor, uno en uno, porque si no, esto es un guirigay. Yo creo que todos entendemos que cuando Donald Trump firma. Un momento, Mario. Pedro, es que le quiero pegar a Pedro también. Un poco, Venga, pero rapidísimo, tienes 30 segundos. Una cuestión, me dijo también alguien, oye, ¿no le estarán haciendo el abrazo del oso? No, eso luego, es que luego vamos con ese bloque. Espera, pues para luego, porque ese bloque lo tenemos luego. Muy bien. Vamos con los acuerdos de París, que es una de las cosas que se ha criticado, que hay que recordar, que algunos decían, histórico. Hombre, histórico. Basura. No, pero a ver, me refiero que no es la primera vez. Pero que no valen para nada, porque no tienen ningún mecanismo de control. Un momento, Rubén, un momento, por Dios. Sí, vale. ¿Cómo venís hoy? No, pero es que aparte, como si aquello fuera importante. Sí, bueno, espera, ahora lo comentas. Oye, ¿qué clase de moderador soy que no me dejáis moderar nada? Lo que te estoy diciendo es que los acuerdos de París están diciendo como que es algo histórico cuando ya lo hizo en su primer mandato. O sea, que vuelve a que algunos ya piensan, ya está, se ha acabado. No, es histórico tirar atrás 2 veces. Sí, eso sí, ¿no? Pero vamos, que no es, ya está, se acaba el rollo verde. Hombre, se ha acabado, no, porque ya lo hizo en su primer mandato. Luego está la cuestión de la OMS también, que ha dicho que, bueno, que también fuera. Luego se le ha criticado mucho por el tema de los indultos a los que asaltaron el Capitolio, que a mí personalmente, yo comparto lo que dice Julio, hay algunos que te parecen bien, otros no, o sea, no puedes juzgar en su totalidad, pues esta a mí no me parece bien, o sea, porque tienes tú que indultar a los que han asaltado el Capitolio, que luego tampoco se dicen los indultos de Biden, sí, que es increíble, o sea, lo de Biden, los que se están escandalizando por los indultos de Trump, de los asaltantes del Capitolio, ni mu oye sobre lo de Biden. ¿Qué opináis vosotros? Ahora ya puedes expresar tu sentir sobre los acuerdos de París. Pues basura. Basura, como todos los tratados climáticos basados en la farsa del clima y del cambio climático que defiende el movimiento woke. Aparte, aclaro, todos estos acuerdos climáticos a los que van la troupe circense con flores en el pelo no valen para nada porque no tienen mecanismos de sanción, no tienen mecanismos de control. Es simplemente un fotocall de 4 políticos guapos que se quieren sacar la foto como oh, adiós, Justin Trudeau, y otros así como él. No valen absolutamente para nada porque no tienen ningún mecanismo de control, ningún mecanismo de sanción y sobre todo no valen para nada, como tampoco vale la OMS, como tampoco vale la UNESCO, porque están basados en farsas y particularmente todo el sistema ONU, que te pudiera tener un cierto sentido, la infecta Agenda 2030 que todo lo pudre y contamina, ha contaminado la OMS, ha contaminado la UNESCO, ha contaminado todo. Y por cierto que ya Donald Trump se va a marchar de todas estas cuestiones. OMS, os habéis quedado sin el 22% del presupuesto, que lo pague China, porque como la OMS sirve a China y dice que China en el COVID era un pobre que caminaba por la vida y se encontró con todo esto cuando República Popular de China creó el COVID, propagó el COVID y lo hizo de manera criminal y sigilosa. Bien, y la OMS compra este relato y no compra el relato que hace la administración Trump al respecto. Por cierto, en esos indultos preventivos para toda la familia esta que tiene el presidente Biden, hay uno, que me lo has comentado tú antes, que está también Fauci. Sí, Anthony Fauci. Que espero que Fauci pague muy caro todo el atentado mayúsculo que ha hecho contra la salud pública, defendiendo una auténtica farsa en materia de salud pública, como era todo el proceso de vacunación, la vacuna contra el COVID y todo ese inmenso cuento
que nos contaron y no nos dejaban rebatir en ningún medio, porque lo volvió a decir Zuckerberg. Aceptamos la censura a sabiendas de que decían la verdad. Mira, sobre que hablas de la OMS, que muchos han escandalizado, diciendo, no creen en la ciencia. Y claro, uno dice, vamos a ver, o sea, coño, o sea, la ciencia... No, es que Tedros, que es el que en su momento lo puso China, Estados Unidos, Obama le pareció bien, pues como era negrito, etíope, te lo juro, coño, que fue así la historia. La historia es, China coloca a este tío, que tenía vínculos comunistas en Etiopía y que además había ocultado un brote de cólera. En Etiopía. Sí. Salvaje, además. Sí, salvaje. O sea, este es el perfil del personaje. Y claro, pero hoy lees la prensa, porque hoy uno lee la prensa. Claro, si uno no está muy puesto en el tema, por ejemplo, ¿sabes esto de Tedros? Dices, qué locos son estos, no creen en la ciencia. Porque claro, mira, ya no van a la OMS, como si que yo después de la pandemia que alguien siga creyendo en la OMS, ya me parecía surrealista antes, pero después ya es decir, bueno, no entiendo nada. O de todos estos expertos. Luego también con el tema del acuerdo climático, se está vendiendo un poco, pues eso, que es Saruman, ¿no? Que viene aquí a acabar, venga, que da igual, aunque dentro de 50 años no quede un árbol, no importa. Vamos porque... a matar delfines. Sí, vamos a matar delfines. Me ves focas, las quiero comer. Claro, pero, oye, el mensaje es este, ¿eh? O sea, o ves la televisión o incluso las radios, y claro, te queda el mensaje del que no está muy puesto, o el que coge un taxi o se sube a cualquier sitio y de repente escucha así por encima. Claro. La imagen que te están dando es esta. Y Bueno, dices, pero ¿esto cómo es posible, Mario? Es que fíjate, Pedro ha dicho una cosa, esto es inútil, no, peor, o no sirven para nada. No sirven para nada bueno, pero hacen mucho daño. O sea, no son inocuas. Los acuerdos de París nos están arruinando a mucha gente en Occidente. Y ahí no lo tenemos en cuenta porque como no nos morimos de hambre ya en Occidente no pasa nada. Es que en el tercer mundo están matando gente directamente. Matando gente. Estas políticas de basura. En Sri Lanka fue uno de los ejemplos en los que la revuelta fue precisamente por implementar este tipo de Hay un políticas. libro extraordinario de un tipo que se llama Michael Sellenberger, que Sí, se llama Apocalipsis. No hay apocalipsis. No hay apocalipsis, es verdad que está traducido en España por Deusto. Y te cuenta cosas que además dejar de leer. Como, no sé si es en Uganda, en un país africano, donde les llevan a un hospital y dicen, no, las incubadoras las tenemos que apagar. Las incubadoras, donde tienen que poner a los niños prematuros, las tienen que apagar porque no tienen energía barata, fiable y suficiente. Las tienen que apagar. Y viene un tipo y les dice, ¿y poner un panel ahí solar? ¿Qué tal os viene? Sellenberger en este libro dice, en una aldea india les dieron un premio a la aldea más ecosostenible y tal. Y cuando les dieron el premio, el lugareño dijo, ¿cuándo nos dan energía de la buena? Energía de la buena, porque el pobre hombre tenía que apagar un electrodoméstico de los dos que tuviera, porque si no, no le daban De el los premio. dos que hubiera en la aldea, no él. Por un lado, el Acuerdo de París es calamitoso. Y la política establecida en términos ecoalarmistas, ¿no? 2, la Organización Mundial de la Salud en la pandemia. No tiene nombre lo que hizo, porque no solo fue cómplice de los desmanes del gobierno chino, y el gobierno chino no hizo este virus para machacar a la humanidad, se les fue y dijeron, a ver cómo hacemos un control de daños de dentro, que tiren los de fuera, y en Taiwán se dieron cuenta enseguida de lo que estaba pasando los conocen bien, y claro. quisieron hablar con la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud dijo, Taiwán tú no puedes porque tú no eres un país según la tabla, tú no eres. ¿Cómo sería la cosa que al inicio de la pandemia, ya no recuerdo si fue Vietnam, países del entorno de China se dedicaron a hackear los sistemas chinos para ver qué pasaba, porque ellos sabían que les estaba trayendo algo malo y no había información y acuérdate disponible. del médico, la médico chino, Claro. que desapareció. ¿Sabéis lo que tuvo por un que arte hacer? de magia? ¿Sabéis lo que tuvo que hacer Porque Taiwán? Porque estuvo Aplicó esta política. A ver, entonces, esto ha salido de China y como esos mienten, China miente, y entonces empezó a aplicar todas las medidas que aplicaba sobre la base de que China estaba mintiendo. Fijaos a lo que hemos llegado, y las organizaciones que se supone que tienen que velar por la verdad, lo que han hecho ha sido prostituir la verdad por otros intereses. Y te encuentras efectivamente con lo que dice Jano, ¿no? Que hay gente que te dice, no crees en la ciencia, y no cortocircuitan, no crees en la ciencia. Matizo solo una cosa. Científico, no. Matizo solo una cosa. Matiza. Que aquellos que dicen
sobre todo a los que tenemos un corte soberanista, o un corte no, en mi caso... En tu caso, el tuyo es completo, sí. Dicen que no creemos en la ciencia los que son incapaces de definir qué es una mujer. Esto te lo dicen a la cara. Es que usted es científico. ¿Y tú que me niegas que una mujer es doble cromosoma X? ¿Tú qué eres? Bueno, hay que creer. Basura. Y que creer. Si pensara Julio que creer en la ciencia es absurdo. O sea, si necesitas creer no es ciencia, o sea, creer el discurso de verdad oficial sobre la ciencia, suponiéndose la ciencia, que suele ser bastante interesado. Sí, y aparte que luego tampoco es que haya un consenso. De hecho, la pandemia decía, no, la ciencia dice que va a decir eso la ciencia. O sea, tenías diferentes... Y luego coincidía sospechosísimamente con lo que con el relato oficial, sí. Tenían una suerte, la ciencia siempre decía lo que ellos querían. Julito, ¿qué te parecen estas medidas de Donald Trump, que son las que más han dado de hablar? Bueno, yo sobre los acuerdos de París, digamos que estoy de acuerdo, con matices, pero estoy de acuerdo con ¿Estás de acuerdo con qué? Con lo que habéis dicho. Yo creo que el gran error... Mira, le cuesta decirlo, ¿eh? El gran error de la cosmovisión que inspira los acuerdos de París es su por llamarlo de alguna manera, su geocentrismo. No respeta las jerarquías. Cree que una visión sana de la ecología es antropocéntrica. Desde el hombre es el centro de la creación y él se relaciona con la creación como tiene su relación con la creación debe ser de misión y de cuidado y de administración. Esto me lleva al segundo error, que es el de concebir la relación entre el hombre y la naturaleza como inexorablemente conflictiva. El bien del hombre implica el mal de la naturaleza, el bien de la naturaleza implica el mal del hombre. Ahí es donde encontramos el parentesco entre el maltusianismo, entre las teorías maltusianas y la visión ecologista que inspira los acuerdos de París. Se publicó un libro muy bueno, Mario recordará el nombre, yo no lo recuerdo ahora, sobre la abundancia, el mito de la abundancia, que era una refutación de las teorías maltusianas. Superabundancia. Superabundancia. Sí, está publicado en Deusto también. Eso Deusto es. hay que hacerle un monumento a Deusto. Eso no es. lo digo por... Eso pero es que es verdad que rescata libros que aquí no... Claro. Sí, no llegan. Sí. Pues yo diría que ese es el principal problema. ¿Qué ocurre? Yo tampoco puedo estar de acuerdo con esa idea de que el hombre debe disponer de los recursos naturales como si no hubiese mañana, como si la nuestra fuese la última generación que va a habitar la Tierra. No digo que Trump lo haga, digo que existe ese peligro y que hay quien puede interpretar ese lema de perforar, perforar y perforar en ese sentido. Que tenemos una responsabilidad con el mundo que hemos recibido, con el legado de nuestros ancestros y con las generaciones venideras, a las que debemos legarles esa herencia que hemos recibido engrandecida, si es posible. Después, sobre el otro tema de la OMS. En esto estoy de acuerdo sin matices. No podría añadir nada. Simplemente diría que la ciencia ha degenerado en una pseudo-religión y le atribuimos una capacidad redentora. El hombre es miserable, pero será salvado por la ciencia, será salvado por las técnicas humanas. Luego hay un problema, identificar la OMS con la ciencia es un tanto problemático, cuando vemos que la OMS ha respondido fundamentalmente a una lógica política y no científica. Sí. Por cierto, mira, una cosa muy interesante que ha dicho Julio, porque a mí hay algo que me choca profundamente últimamente, porque es, hablan del wokismo y tal, y de la nueva religión no sé qué, y lo dice gente que es creyente, y digo... ¿Es una religión o es una pseudo-religión? Es una religión. Procurar delimitar... No, yo lo hago además como curiosidad intelectual. Digo, oye, pero entonces la religión es mala. Porque si estáis diciendo que es una religión y le atribuís los atributos de fanatismo, dogmatismo, fe ciega, además absolutamente hostil al raciocinio y tal, digo, si le vais a dar eso como un atributo de la religión y tú eres religioso, a lo mejor tienes un problema. Claro, en apariencia introduces lo del pseudo religioso. Por cierto, si queréis, para dar una cuestión, había una película aquí de los indultos y más, que es un tema espinosísimo. Lo de Biden no tiene precedentes. En cuanto a lo del 6 de enero, hay que investigar tanto ahí. Pero, Mario, en un momento. O sea, por mucho que tengas que investigar, sí. Dices, estos tíos han asaltado el Capitolio. Estos ya tíos... me dirás, bueno, sí, están mandados. Pues mira, te digo más. Si la teoría fuese verdad que no están enviados por los otros, pues déjalos dentro. No están enviados ni dejados de enviar. Hay que investigar profusamente qué sucedió ahí. Hay asaltos... yo conozco asaltos donde no te abren las puertas. Sí, eso es verdad que hay Conozco que también sí. Asaltantes que no son... No encabeza... O sea, vamos a ver, los líderes de las formaciones
vigilantes y tal las patrióticas que asaltaron, sin ninguno de ellos armados, los líderes, todos y cada uno de los líderes de las asociaciones que estaban allí, todos y cada uno de ellos eran o habían sido informantes de los servicios o del FBI o de las decenas de agencias pues de inteligencia. Más razón para dejarlos dentro. Por eso hay que decir, oye, ¿qué ha pasado ahí? Y luego fijaos además, Pues si os si eso fijáis es así, pues más razón, en claro. las cuestiones de seguridad y de motivación, etcétera, solo una persona con una muerte directa allí. Sí, que Fue dispara. una asaltante, Bueno, una chica, ¿no? A Dices. bocajarro Tiro en el pecho. ¿Os imagináis que hubiera Un sido tiro en el una pecho, antifa la que hubiera etcétera. matado sin la policía? Ahora, dicho esto, tengo que decir una cuestión más. Eso sí que es tremendo. Has hecho trampa, ¿eh? Has dicho una Sí. cosa y llevas 3. No, porque fijaos, he venido aquí a hablar de lo de la... Miquel Buesa publicó una vez un artículo hablando del perdón a etarras, etcétera, donde negaba la posibilidad de que tú pudieras perdonar a nadie, porque además el perdón institucional es una aberración. Decían, oye, el pacto aquí es, yo no me tomo la justicia por mi mano, pero tú garantizas que se hace justicia. Tú no puedes perdonar en mi nombre, yo no puedo perdonar en el nombre de mi hermano asesinado. No estamos hablando de lo mismo y además estamos mezclando moral con cuestiones penales, etcétera. Bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones y no te quiero ni contar si en una democracia dices, oye, tú puedes hacer absolutamente lo que ha dicho Biden. Sí, Mi familia, indulto prohibir preventivo. Durante de lo que hayan hecho Ya en Fauci. 10 años. No, pero esto, lo de ayer... Pero eso es derogable. Bueno. Tú no puedes, esto no es, no es la película de Tom Cruise de en el futuro cometerás y te prevengo y te perdono. No, esto no funciona así. Bueno, Eso momento. es derogable. A ver, quieren hablar y todo. Sí, pero quieren hablar. ¿Qué Pedro quieres? le Oye, canta. yo después de Pedro pido un mínimo. Qué raritos. turno. Vale. Asalto Pero a al ver, Capitolio, legitimidad de origen, que, claro, lo de Pedro ETA, es el lo de la último OMS. Nos podemos ir a tomar algo porque ahora les toca hablar una hora. Hombre, ahora tienen lo menos. réplica. Venga, Pedro, por favor, avanti. Por lo que quieras, mira, te doy paso con esto, que lo he estado buscando lo de Taiwán. Taiwán avisó por escrito a la OMS en diciembre de 2019 de la presencia del coronavirus de Wuhan y que se transmitía entre humanos, que esto al principio te acuerdas que decían, no está claro. Bueno, está clarísimo. La alerta fue ignorada por Tedros Adhanom debido a que Taiwán no es miembro de la OMS porque China vetó su entrada por los conflictos políticos que son de sobra conocidos. Bueno, yo Mira qué paso te da. de manera libérrima voy a hablar de esto, que desconozco los pormenores. Yo lo que estaba pensando sobre ambas cosas, sobre lo de la OMS y los acuerdos de París. Yo creo que esto recoge una tendencia que muchos ciudadanos occidentales han visto en estos años, que es ver como una hipocresía, tanto eso, la neutralidad de los expertos, que los expertos solían cojear de un lado y no de otro, y los discursos hipócritas sobre el decrecimiento. Es decir, hay un discurso que es que hay que decrecer, ¿no? por necesidades de los ecosistemas, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que los países pujantes o China pueden tener políticas de extracción que le están vetadas, en cambio, a países occidentales, y el primero de ellos a Estados Unidos. Entonces, si a Estados Unidos este orden multilateral en algún momento le interesó y contribuyó a construirlo, llega un momento que le deja de interesar. O sea, yo no creo que sea una cosa que se invente Trump. O sea, yo creo que lo que hace Trump es decirlo. Lo que hace Trump es llevar esto a cabo. Pero esto es una idea que incluso en sectores del Partido Demócrata te encontrabas, que es, oye, esta construcción de orden internacional ata las manos, ¿no? a Estados Unidos como potencia, sobre todo ante la emergencia de China. Lo que pasa, lo que tiene Trump, y vuelvo a mi primera intervención, no la parte ideológica, sino la parte del estilo. A mí me recordaba mucho, yo digo, en ese gabinete en el que hay una confluencia de las dos, lo que los vagos llaman extremas derechas, que sería, digamos, la libertaria y la postliberal o nacional conservadora, ¿no? ¿Qué tienen en común muchas veces? Es ese estilo de me da igual. O sea, estos consensos por los que el vídeo de Milei de pa' fuera, que desde el punto de vista cinematográfico a mí me encanta. Maravilloso. Dice, pa' fuera. Pues es un poco también ese estilo de no, yo voy a ser el que diga lo indecible y voy a ser el que haga los pa' fuera. Es decir, todo esto que nos ata las manos. Y eso tiene una repercusión no solo eso de orden internacional, sino ideológica muy fuerte. Es decir, porque claro, todas estas, yo digo, construcciones tecnocráticas y de acuerdos son, de hecho, uno de los elementos más fuertes de construcción ideológica en Occidente. Entonces, rechazarlos no solo es cambiar de modelo energético, es cambiar de modelo, hacer política totalmente. Claro, el problema es que eso vale por un tiempo, que es el tiempo en el que haces oposición.
Cuando obtienes el poder, quizá tu alianza se resquebraje. ¿Por qué? Porque es una alianza... sed generosos conmigo. Benevolentes. Es una alianza demoníaca. Porque es una alianza contra algo. No está fundada en una comunión, es una negación, sino en una oposición. Es una negación. Bueno, es una afirmación de la verdad y de lo natural. No, porque están de acuerdo en lo que niegan, no en lo que afirman. Con lo cual, eso está condenado al resquebrajamiento. A mi juicio. ¿Por qué? Porque no se funda en unos principios comunes, se funda en una oposición común. Y respecto a lo de la religión, hay algo que decía, es una pseudo-religión. ¿Por qué? Porque es inmanente. No hay trascendencia. Es el hombre salvándose a sí mismo. Y es religión porque en apariencia presenta exactamente lo mismo que las religiones. Ritos, dogmas y normas. Y soteriología. Eso es una salvación. Una salvación que es inmanente. Claro, eso es. Tiene sus dogmas que están muy claros. La ciencia es la verdad. Nos desvela la verdad y nos salva. Tiene unas normas, pues te tienes que poner la mascarilla, unas normas que además varían según el contexto, y incluso unos ritos. Recordemos cuando nos descalzábamos antes de entrar en casa porque lo habían mandado las autoridades científicas. Sí, la ciencia. La ciencia lo había... Me descalcé para entrar en No, casa. ni mascarilla. Claro, pero la gente, sí, la gente. La gente lo hacía. Oye, acuérdate, es que, claro, pasa el tiempo y Tampoco olvidamos. me senté pero... en W. Que hay que sentarse en W cuando te reunías con la gente. O sea, estos del mandil, los del mandil, siempre intentando sumar algún procedimiento masónico a la cuestión, con el mandil puesto, mandil y mascarilla van juntos. Entonces, claro... Vamos a hablar de la compañía. Yo la de W esa no me enteré, macho. Sí, te tenías que sentar en la cena de Navidad como dejando que era sitios, claro. en W para que tú no... Y había gente que mascarilla, bombín y aletas puestas para evitar el contagio se sentaba en W y luego acababa contagiada después de haberse administrado tres veces el brebaje. Un Julio, segundo, dale. me veo obligado a matizar algo que he dicho yo mismo. No quiero decir que los... ¡Qué suerte! Que los que se opongan al sistema, al nuevo orden mundial, sean diabólicos. Nada más lejos de mi intención. Lo que quería decir es que está bien. No es una aclaración. Bien. Es una aclaración. Podría ser enmienda, porque yo cada vez que hablo me equivoco. Pero en este caso. Una aclaración pertinente. Claro, sí, no me refería a ellos como diabólicos, sino a esa forma de unión. Para mí demasiado endeble, que es la unión contra algo. No, porque creo que tiene que haber unos principios comunes. Ramaswamy en este libro, que se llama Verdades, no mis verdades. Me lo voy a comprar, macho. Unas verdades. No, pero él dice ahí que se ha hecho una unión, dice, los conservadores, habla de términos americanos, tenemos muy claro qué no nos gusta, dice él. Bueno, tenemos que construir en positivo porque si no perdemos inercia. Claro. Y la potencia sin control no tiene sentido, que diría la anuncio. Yo creo que los yanquis que han votado a Trump saben qué es lo que les gusta. Y él formula cosas en positivo. Tiene que proponer, no solo el vamos a ir contra ellos. Y hace esas 10 verdades que son Dios existe, solo hay dos géneros. Él tiene un montón de cuestiones ahí relacionadas con eso. Pero hemos tocado una cuestión de la dictadura de los expertos, que es la clave de por qué odian a Trump. Los expertos vienen desde que nacieron los expertos a gobernar a los demás, que los demás estamos destinados a ser gobernados. Por cierto, cuidado, porque hay gente que dice que está en contra de la democracia y dicen, no, es que todo el mundo es imbécil en el 99% de las cosas. Y en el 1% sabe de algo, ¿no? Pero el triunfo de la estupidez. Claro, no, pero la humanidad es así, claro. Entonces, ¿qué sucede? Ningún ser humano puede albergar toda la sabiduría sobre todos los temas. Vienen Claro. los expertos y te dicen qué tienes que hacer. Claro. Y tú, que no sabes, si es verdad que no sabes, te niegas. Y no lo aguantan, no lo soportan. No te quiero ni contar cómo encima acabes teniendo razón. La gente mayor, con las vacunas que decían, oye, eso es seguro que es verdad. Bueno, ¿y qué hacían los médicos? Con mucha suficiencia. Mira, señora, que se la ponga y que me... Mira, macho, un poquito de por favor, porque hay una cuestión que no te autoriza ni siquiera cuando tienes razón a imponerte en este tipo de cuestiones. La dictadura de los expertos. Trump ha sido el enemigo de los expertos. No os quiero ni contar en política exterior qué ha hecho Trump con los servicios diplomáticos del planeta Tierra cuando él se ponía ahí y decía, yo voy a acabar con el acuerdo de Irán y voy a firmar... Mira el idiota este, el de Nueva York.
los ha matado y no lo van a perdonar jamás ese tipo de Pero cuestiones. también cuando hablamos de los expertos, lo peor es que no eran expertos realmente. Ni Claro. existían. Bueno, exacto. En el caso de España no existía Ni el comité. existía, Claro, o eran es que es leídos, verdad. serían Luego había una El caso- pretensión, Pedro ¿recordáis? me ha pedido Perdón. así. No, muy brevemente. Aparte, no, y aparte, Estados Unidos, o sea, que estamos libres, Estados Unidos es el país que tiene, en el siglo XX, los históricos sociólogos que más han escrito sobre la cuestión de los expertos, los managers, que llaman ahí también y demás. Entonces, yo creo que, claro, tampoco es caer en el. Hoy que estamos como matizando extremos. O sea, no es decir que los expertos no sean importantes o que la autoridad de alguien que sepa. Es la pretensión que ya ha sido, igual que con la ciencia. Una cosa es la ciencia, otra cosa es los discursos sobre la ciencia. Es la pretensión de que los expertos supriman o suplanten la política. Eso es. sí que Ya no tengo que intervenir, Claro. pero lo ha dicho. Claro. Qué maravilla. Entonces, Hay consenso. Claro. No, pero Entonces, es que es y así. eso ha pasado durante Sí, es mucho importante. tiempo. Sí, y además, claro. entre ellos solía estar muy de acuerdo, que era una Claro. cosa muy curiosa. Siempre había que hacer cosas progresistas, curiosamente. Siempre que había que hacer cosas que le gustaba a cierto sector, ¿no? Y yo creo que, y además, esto por ejemplo en España lo vemos, pero no solo en España, que sobre todo desde el COVID se ha acelerado mucho esta tendencia en la izquierda mundial de confundir su ideología con la verdad oficial. Cuanto más han visto que la población de los países se va apartando de esos dogmas ideológicos. Es decir, cuanto más ven que las poblaciones de países occidentales pasan menos por el aro de lo que, insisto, ahí se llama woke y yo propongo llamar progre, pues más han dicho no. O liberal. No, de eso nada. O liberal progresista. Sí, Liberal progresista. Entonces, no, y ahí está toda la jerigonza esta de los negacionismos y la antipolítica. Es eso. Lo de la antipolítica. Mira, esto que hablas de. Porque, claro, cuando hablamos de la ciencia, es verdad, los expertos, que es un poco el tema que dice Donald Trump, por eso. Tenemos el caso en Suecia de Anders Tegnell, que sufrió una campaña salvaje, que lo poco menos que era un genocida. Oye, luego el tiempo demostró que tenía razón él contra toda la comunidad científica. Yo recuerdo incluso en debates, en muchas ocasiones, que hablabas con médicos, porque parecía que un médico, oye, yo tengo familiares médicos y de que no tenían ni idea. Claro. Igual que dice, no, me lo ha dicho un abogado, puede ser un pésimo abogado o el mejor abogado. O sea, es que estas cosas absurdas. Me lo ha dicho un médico, pero y que eso sobre todo eso tienes que preguntar a un biólogo. No, pero aparte de eso, es que tampoco tiene que tomar la decisión política. Tampoco. Pero eso es, claro, porque el político tiene una visión universal. Claro, pero que ni siquiera hacía falta, porque en los casos era muy evidente. Es decir, oye, mira, yo no sé nada. ¿Vale? Yo no sé nada de medicina y nada de esto, me da igual, ¿vale? No tengo ni idea, no soy médico, no soy tan listo como tú, ¿vale? Pero sé sumar y restar. Claro. Y si tú me estás diciendo que esto es, con la vacuna se van a infectar a la gente, y dices, coño, es que no es que hayan infectado, es que están produciendo casos que no se han producido a una velocidad, es que esto es Omicron. Y dices, es que la de refuerzo. Y dices, pero que soy idiota, macho. De todos modos, no hay modos, porque nos vamos con Juan Andrés Rubert, porque este bloque, si no, no lo vamos a meter. Y claro, quiero hablar de Elon Musk, que diría, porque va a tener un papel importante. Elon Musk. Entonces, vamos a hablar de eso. Y también, ya sabéis que muchos han ido de Twitter porque es que, el fascismo. Vamos con Juan Andrés. Sí, el nuevo presidente de los Estados Unidos cuenta con el respaldo de destacados empresarios y figuras influyentes en el mundo de los negocios, una suerte de alianza político-económica para impulsar al país hacia nuevas cotas. Entre ellos destacan el archiconocido ya CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, que ha mostrado un apoyo significativo a Donald Trump en los últimos meses. Esto ha incluido importantes donaciones en su campaña electoral. Además, Musk ha sido designado para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de reducir la burocracia y mejorar la eficiencia administrativa. A él se suman también el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el CEO de Google, Sundar Pichai, quienes ya discuten la estrategia digital de Estados Unidos en los próximos años. También están Stephen Schwarzman de Blackstone y Timothy Mellon, importantes figuras en el sector financiero que han respaldado a Trump con donaciones multimillonarias. Este grupo de gigantes empresariales refuerza el peso del sector privado en las decisiones de la administración, especialmente en tecnología, finanzas y energía. Está claro que el ya de nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuesta por alianzas fuertes para impulsar su visión económica y política en los próximos años. Bueno, pues esta es la tropa con la que cuenta, que, a ver, a priori había una foto buenísima, que salía el de Google, salía Elon Musk, salía Zuckerberg y salía Jeff Bezos. Claro, que sumas las fortunas de cada uno. Y bueno, era una cosa increíble. Pedro, ¿qué comentabas? No, te decía de broma que por eso soy monárquico. Hombre, de broma no, yo lo digo en serio, claro. Cuando he visto. Pero hay una. Deja que me hable un poco, Pedro. Venga, Pedro. Pero sí, bueno, sobre los oligarcas tecnológicos. O sea, yo creo que, evidentemente, cuando tú juzgas los alineamientos políticos de alguien como. Bueno, como Zuckerberg se cayó del caballo el tío. Justo cuando ganó Trump. Y Bezos. De la
manera de más Google, oportuna. que no se nos olviden estos tres. Sí. Mirar los algoritmos, mirar la información negativa que dieron sobre Donald Trump en los últimos 8 años y concretamente en campaña, 80% de información negativa sobre Donald Trump, 80% positiva sobre Biden y Kamala Harris. Esto es importante, que estos tres que ahora abrazan, bien, ¿de dónde vienen? De adorar, como hemos dicho muchas veces en este programa, y creo que lo siguen adorando, a Mamón, y al claro. Becerro de Oro. Eso es. Estos tres siguen en la línea. Elon Musk Estoy de acuerdo con Rubén. sí que es el que sí que es el que tiene mérito, porque en un momento dado, el hombre más rico del mundo, que venía de ese mundo, que no tenía que hacer ya más nada en su vida, cambió de bando. Y al cambiar de bando, ha posibilitado un cambio en la historia de la humanidad. Yo creo que fue un movimiento muy inteligente porque se anticipó a las tendencias. Probablemente el origen de esto, o sea, habrá una parte de convencimiento personal que no descarto, pero hay todo esto son decisiones empresariales en el fondo. Entonces, en este caso es los enfrentamientos que tiene Musk desde hace muchísimos años, todo con la Comisión Europea y con el modelo de regulación digital de la Unión Europea. Y entonces, claro, a él ese cambio de hegemonía y de gobierno respecto a Europa, por ejemplo, también le viene bien. O sea, hay un alineamiento entre sus convicciones personales, que yo no juzgo porque no soy ni su confesor ni su amigo, y luego que le viene bien. La diferencia entre Musk y Zuckerberg para mí es que Musk demostró más inteligencia haciéndolo antes. Y luego yo creo que sí que se ha ido convenciendo y que tiene una cruzada personal contra los sectores progresistas radicales de Estados Unidos y demás. Y luego, claro, a nivel ideológico, yo creo que es lo que señalaba Julio. O sea, ya digo, a mí las convicciones personales me dan igual. Es decir, a mí me importa qué hace él y qué beneficia eso. Desde un punto de vista ideológico, yo creo que Musk representa un proyecto, sí, digamos, tecnolibertario, transhumanista, y luego se ha ido metiendo ahí. Entonces yo, de entrada, no tengo una simpatía, digamos, ideológica muy notable por Musk. Es un personaje estrambótico, que es lo que yo espero de un oligarca tecnológico estadounidense, ¿no? Es lo que ha sido siempre. Y yo creo que es un hombre que con un gran sentido de la estrategia, sobre todo, un hombre muy inteligente en ese sentido. Julio, el Otumario. Sí, yo cuando Pedro ha dicho que por eso él es monárquico, por la extravagancia, a raíz de la extravagancia de Musk, yo pensaba que también soy monárquico por otro motivo, que es que, claro, el rey, la concepción medieval del rey, está ahí para defender al pueblo de los desmanes del dinero. Y lo que recordaba mientras veíamos la estampa de Musk, el CEO de Google, el de Amazon y un libro que ya he recomendado aquí, creo, de William Cavanaugh, un teólogo estadounidense, en el que dice: desengañémonos si creemos que el Estado es un recurso adecuado para combatir a las grandes multinacionales, porque de un tiempo a esta parte el Estado ha gobernado, ha tomado las medidas adecuadas para que las multinacionales amplíen su poder más y más. Más. Entonces, yo lo que pensaba es que Trump, que es de algún modo inactual, en este sentido sintetiza el espíritu de un tiempo, o el espíritu de una política, que es la de la política que desdeña el bien del pueblo y procura el bien de las grandes multinacionales. Me parece muy sugerente el libro de Cavanaugh, y es el motivo por el que a mí el Trump del 2025 me ilusiona menos que el Trump del 2016. Que me ilusionaba verdaderamente, me ilusionaba todo lo que le puede ilusionar a un buen español la política estadounidense, pero me ilusionaba en cierta medida. Veo aquí el riesgo de una política oligárquica que pues a mí me pasa al contrario. Atienda al bien de quien no tiene que atender. El Trump del 16 decía, bueno, y este no, porque dices, es que es el último mandato, sí o sí, lo que quieras hacer o lo haces ya o no vas a poder, no tienes otra oportunidad. A mí me pasa al revés. Pero bueno. Mirad, en 2016, bueno, primero, mirad las cifras de recaudación de Kamala Harris y de Donald Trump. Y mirad quién ha donado más a quién en estratos socioeconómicos norteamericanos, para que sepamos dónde estaba poniendo el dinero, el gran dinero. Segunda, de Trump se decía lo mismo en 2016. Bueno, este va a ser presa de los ricachos del mundo del petróleo, y tenían ahí que sí, y luego
como Tillerson y compañía habían puesto ya a su gente, las gentes del petróleo en el Departamento de Estado, o en la administración, perdón, echad un vistazo a ver quién imponía políticas ahí. O sea, a la gente parece no tener en cuenta que Trump es Trump. Trump cree en Trump, Trump considera que va a ser uno de los grandes presidentes de la historia de Estados Unidos y tú estás diciendo que es un desgarramantas que viene a vender. Pues muy bien, chico, tú verás. Ya te pasó, 4 años has estado ahí diciendo que era un imbécil, un palurdo neoyorquino, que no. Vale, pues nada, pues seguid así y veréis qué bien os va. 2. Musk no tiene nada que ver con Zuckerberg y con la gente de Google. Musk es un tipo que ha experimentado personalmente los estragos el tema de su hijo, de la cuestión woke. Y Musk es un tipo que tiene ese... no quiero decirlo ahora porque no es... Vemos que su personalidad tiene algún tipo de desmán, que incluso puede ser clínico, etcétera, y que explique también la manera en que se mueve y cosas de estas. Por cierto, otra, buscad, queridos amigos, saludo Bellamy, buscad qué es el saludo Bellamy y mirad quién compuso el saludo Bellamy, para que es una pista para los telespectadores de este programa que me acoge por primera vez. No, pero dilo, para que hombre. sepan, hombre, para que lo vean, que es el saludo Bellamy cuando hablemos de O sea, la tú famosa te polémica. refieres a la polémica de Elon Musk que ha dicho, No "Ha hecho creo el que haya saludo hecho él fascista". el saludo Bellamy, pero el saludo en Estados Unidos A ver, en el se contexto. saludaba a la bandera con el brazo en alto en el siglo XIX. Y el juramento a la bandera lo hizo un ministro baptista socialista. El juramento a la bandera lo hizo Además, un que si lo pones en socialista. el contexto, Mario está diciendo mi corazón, tal, está como rodeado así como que os doy mi corazón. Totalmente. O sea, es que lo hace con los gestos que hace, que lo que tú estás comentando. Yo creo que está claro y no hay debate eso. Yo creo que Musk no hace eso aposta como saludo fascista, ni Trump dice lo de España y los BRICS por un descuido. No, pero sobre Partiendo todo, de esa base, pero sobre todo, Pedro, Sí. imagínate que dices, oye, ¿y esto qué lo estará haciendo? Para agradar a Donald Trump, cuya hija es una judía conversa. Sí, que es absurdo. Claro. No sé lo que es. Claro. No, pero- No sé, el regalo ¿cuál es? No, pero digo, por terciar muy brevemente, una cosa que en lo que estoy de acuerdo con Mario, pues si me parece que aquí es como esta parte de la mesa pro Bansa y pro Musk. No. Y una cosa en la que estoy muy de acuerdo con Mario, que es la siguiente, que aparte de, cuando decía antes lo de que no juzgo sus intenciones y tal, lo digo de verdad, pues está lo que has dicho de su hijo también, y yo creo que él tiene un convencimiento en ese tema. Pero sobre todo yo iba a decir, o terciando entre lo que decía Julio y Mario, que yo creo que, o sea, bueno, podemos decir, en general en Estados Unidos las oligarquías que gobiernan al presidente son muy importantes, etcétera. Pero yo sí que creo, y esto estoy muy de acuerdo, y lo pienso desde hace unos días, que Trump tiene sinceramente una voluntad de mando público muy fuerte. Entonces, que Musk puede tener una influencia ideológica, mediática, económica, seguro, pero yo creo que Trump tiene claro que es, o sea, yo estoy aquí y luego está aquí Vance, Musk, eso es un corda, pero yo quiero ejercer ese mando público. Sí. Rubén En el caso Julio. de Trump tiene probablemente sea alguien menos ideologizado de lo que la gente piensa, es una persona que tiene sentido común y que ve una perspectiva CEO de todo estas cuestiones. Y por eso se rodea de quien se tenga que rodear. Coge a Kennedy, que es demócrata, coge a Tulsi Gabbard, que era demócrata hasta antes de ayer, coge a quien tenga que ser necesario. Y ahora mismo ve que estos adoradores de Mamón ahora cambian apresuradamente de bando. Y pues bien, de momento me vais a pagar la ceremonia de inauguración cada uno a 1 millón escote. Segundo, vais a aplaudir, como estabais aplaudiendo, enanos de dientes amarillos, cada renglón de mi discurso, incluido el de los géneros, el drill baby drill, la frontera. Recordemos que Google era donante premium de Kamala Harris. Y ayer estaba allí aplaudiendo. Aplaude bien. Se quitó el mandil y se puso a aplaudir, que es lo que tiene que hacer. ¿De quién es dueño Trump? Esto que dicen, como dice Mario, que va a ser que van a manar, que es una marioneta. Trump ha demostrado que no es la marioneta de nadie. De momento, y para empezar a hablar, va a revocar la licencia de Chevron al petróleo de Venezuela. Segundo, se va a dejar de comprar petróleo porque Estados Unidos, gracias a Drill Baby Drill, tiene recursos no convencionales y tiene reserva estratégica y va a ser exportador neto de gas y petróleo a partir del año 2030. Es decir, no necesita comprar petróleo a Venezuela. Si se lo compra, será en el futuro por una alianza económica con un gobierno
que no es desde luego la banda de criminales y narcoterroristas y narcosatanistas, porque ya la presidenta de México ha ampliado el horizonte. Hemos pasado del narcoterrorismo, comunismo, al narcosatanismo. Qué fuerte viene Rubén en No, 2025, tío. así son las cosas. Y Donald Trump va a revocar la licencia de Chevron. Esto para empezar, que le van a dominar los del petróleo. Y cuando Donald Trump, Estados Unidos, deje de comprar petróleo a los narcoterroristas de Venezuela, ese régimen cae a plomo. Porque lo que le queda es China comprándole el petróleo a la cuarta parte de lo que le pagaría Estados Unidos. Ese gobierno cae a plomo. No tiene dueño, es inmensamente rico, está aliado a las mayores fortunas del mundo y en estos momentos no va a dejar que le gobiernen los adoradores de Mamón, los adoradores de las oligarquías. Tiene personalidad propia, cree en Estados Unidos y lleva a cabo un plan empresarial con los Estados Unidos. Para acabar, una pregunta que sí que os quiero hacer rápidamente, para que me deis vuestra opinión relacionada con Elon Musk. Hay oleada de marchas de Twitter. Yolanda Díaz. Bueno, sí. Sí. Tenías que estropearlo. No me al revés. Tenías que estropear. Sé que estáis entusiasmados con esto. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, vamos a comentar vuestra opinión sobre todo esto que, claro, es dramático, como ya el relato no lo dominan, pero entonces nos vamos porque esta red social es fascista. Lo que decía Mario, dice, o sea, que de verdad alguien piense que Elon Musk es de las SS, o sea, hay que ser, pero un nivel muy bajo. Bueno, pues en Twitter solo salía eso de gente, mirad, ya se ha demostrado. Blue Sky tiene que ser un coñazo. O sea, yo me imagino toda la gente que se está yendo de Twitter, que son todos, piensan exactamente igual. Todos ahí hablando, ay amigo, qué horrible era Twitter. Estoy de acuerdo contigo. O sea, te has puesto la mascarilla. Voy por la quinta dosis. Te has puesto la mascarilla. Qué mal lo pasábamos. Me da miedo más, que a mí también. A mí también. Ha hecho el saludo fascista, ya ves. Bueno, por cierto, con esto de la censura Por cierto, hay algo que seguir muy bien. Las relaciones entre Musk y Vance. A ver, yo entre Musk y Trump creo que van a acabar a leches. Bueno, pero vamos a ver. Y también la relación entre Trump con su sucesor. Sabéis que hay quien dijo que no tenía... que el designado no iba a ser Vance. Intentan matar a Trump y dicen, ¿no quieren Trump? 2 tazas van a tener. Si me matan, va Vance, que es mucho más joven y es mucho más lo que ellos no quieren que sí, bastante Vance más cañero. Yo prefiero a Trump que a Vance. Ahí está Vance. Por cierto, Vance es un converso al catolicismo. Sí. Es muy interesante ese approach que habría que estudiar. Y digo, pero fijaos cómo no se pisan la manguera por ahora. Hombre, Vance es listo. Musk y Vance. Musk, el transhumanista, no se cansa últimamente, en los últimos 2 años, de hacer elogios encendidísimos de la familia, que además mucha gente dice, ¿qué ganas tengo de que alguien que no esté vinculado a un fenómeno religioso haga discursos pro familiares, y además de familia? No hace transhumanismo, decir, me da igual que mi hijo esté con un teleñeco, no lo dice. No dice nada que se parezca. Yo creo que él ha cambiado de parecer. En cuanto a la censura, la metáfora Yolanda Díaz, ¿no? Defender la democracia, y yo me voy de aquí porque defender la democracia, ha dicho, ¿no? En su despedida. Democracia que van a la jura de Maduro. Pero mirad sus fotografías, ¿no? Con Fidel Castro, que nos fue uno de los grandes ídolos. Lo ponían en esta propia red, ¿no? Y luego un tipo muy querido aquí, ¿no? Pedro Gallín. ¿Quién? Pedro Gallín. Sí, Gallín. Pedro Gallín. Dice, ¿qué hacemos, guajes? ¿Marchamos? ¿Quién es este? Yo esto me he perdido. Espera, no lo sabes, no te preocupes, es un intelectual florido español. Oye, pues ¿qué? Dice, coño, voy a buscarlo. ¿Qué hacemos, guajes? ¿Marchamos? Sí. Hace esa reflexión. Sí, sí que sé quién es. Hombre, sí, ahora ya sí. Bueno, este no pues, es el que escribió algo de Iglesias, sobre amigo de Iglesias o algo así. Bueno, este es el que dijo pero lo este de es muy la corto, rana. ¿no? ¿No os acordáis que sí, le pero hizo este una es muy broma? cortito. Pero o sea, espera, ¿no? fijaos. Es muy tonto. ¿Qué hacemos, guajes? ¿Marchamos? Y Yo entonces como le dice uno, filósofo no lo valoro. Si ellos y ella resistieron al nazismo en los guetos, nosotros también podemos. Fijaos los capitanes de la tropa aragonesa que tenemos aquí. Además, tú no eres de los que abandonan. Y entonces él dice, el que se quiere ir de una red nazi, ojalá una dana doméstica que limpiara esto. Entonces, este señor, que fue al que le echaron de La Vanguardia por decirle a un valenciano
¿le a ver dijo si eso? tienes una dana doméstica y te... ¿Le dijo eso? Sí, sí. Dijo algo peor que esto. Sí, sí. Pues ha vuelto por aquí. ¿Qué Entonces, perfiles fijaos. de gente? Pero esto se ha ido de Twitter. O dicho Este que estaba sí. haciendo él ha abierto el foro, este es Sócrates, esto es un proceso mayéutico entre sus seguidores sobre qué hacemos, cómo llegamos al bien de salir de aquí. Oye, ¿qué hacemos con estos hijos de...? No, maestro, ¿quién es? Ilumine, no. Denos luz en la oscuridad. Julito, para acabar. Bueno, yo... Luchar contra el fascismo nunca fue tan fácil, ¿no? Pones un tuit y mira, ya Me está. parece incluso deshonroso para la gente que ha combatido en serio contra Claro, el fascismo, claro, que ha derramado sangre por esa causa, la verdad. No todos tenemos derecho a la épica. Claro, es la épica quizá que merecen estos tiempos. Sí, cutre. Una épica de garrafón, sí, de hacendado. Pues la época en la que estamos, una época de taraos todos, o sea, es una cosa increíble. Efectivamente. O sea, es la era de la locura. Respeto más a los asaltantes del Capitolio, fuesen, igual estoy diciendo una barbaridad, pero me da igual. Dila. Fuesen o no del servicio secreto, Dios sabe qué, lo respeto más que a los que dejan Twitter como muestra de su consternación con el fascismo. Sí, porque, respeto más a los que se deciden a hacer algo. Porque al final esto demuestra cuánto aman lo que defienden. Lo aman muy poco. Sí, no, claro. Lo aman muy poco. Si lo amasen más... Y se aman mucho a sí mismos. Efectivamente. Ese es el tema. Utilizarían otros medios. Para mí, un aforismo lucidísimo, Higinio Marín, que es uno de los grandes filósofos españoles de nuestro tiempo, dice: solo tiene por qué luchar quien tiene por qué cantar. El problema de Yolanda Díaz es que no tiene por qué cantar. Por eso lucha, su forma peculiar de lucha es abandonar Twitter. Sí, y tan peculiar. En fin, contaremos porque de Trump va a ser, claro, 4 Trump años. tiene que cantar. El macho men. Yo creo que es un homenaje a Ernest Röhm, homosexual nazi. Se lo cargaron. Claro. Lo ha hecho por eso. Ha sido Obvio. por eso. Yo creo que era un homenaje a. Que no se lo cargaron por homosexual, sino porque tenía demasiado poder. Alucinante todo. Sí. A Röhm no se lo cargan por eso. Era un matariles. Sí. Vamos a dar las gracias a nuestros queridísimos socios, que sin ellos esto no sería posible. O sea, esto es la suma de pues, lo que es el micromecenazgo, para nuestros amigos de Primor, los ingresos de la gente que nos ve y nuestros socios, en este caso, Inmaculada de Madrid, Guillermo de Palencia, Luis de Santander y Seila de Lérida. Que mira, eso que decías, ¿qué pasó al chico este cuando fue a Nuevas Generaciones en la época dura de ETA? Aquí mucha gente que nos ve de ciertas zonas que nos dicen, menos mal que estáis porque si no pensaría que estoy loco. Exacto. Te lo prometo. Es que no Y sabéis nos dicen, no sé la compañía lo que nos dais. importante que es eso. Y Sí. medios. ¿Sabéis quién decía eso? Fíjate, ¿eh? Nathan Sharansky, que es uno de los grandes héroes de la libertad. Nathan Sharansky es uno de los padres del movimiento Refusenik, de los judíos que querían salir de la Unión Soviética para ir a Israel. Y decía... Nosotros oíamos en prisión, nos llegaban los discursos de libertad de Ronald Reagan y a mí era lo que me movía para seguir hacia adelante. Por cierto, muy interesante también Sharansky porque decía, y en la cárcel el que creía, el que tenía un concepto trascendente, aguantaba más que el que no tenía. Pero es importantísimo esa voz que tú crees, no, Jano, no, ¿qué vas a estar con los colegas? Ve, si tú te crees lo que estás diciendo, si consideras que tienes algo que decir y que aportar, dilo, que hay alguien que lo mismo amanece, que es el Grit Awakening, amanece precisamente porque te ha escuchado a ti y él estaba a la misma longitud de onda y no sabía si estaba loco. Pues con esta reflexión tan bonita nos quedamos, Mario. Esto sí que se va a emitir, no como el especial que suspendimos por la Dana. Así que nada. Hoy, muchas gracias, Jano. Bienvenido, estaremos en contacto. Y gracias por venir, gracias, querido Rubén. Hoy habéis venido, estáis todos desatados. Gracias, Julio, gracias, Pedro. No, que combinados, no, desatados. O sea que sí, o sea, 2025 habéis empezado muy fuerte. Lo cual se agradece. Además, nos hemos alineado, uniformado. Aquí el sector iliberal y el sector liberal, en cambio, liberal patriótico. Liberal patriótico. Claro, por eso, Jano, por eso yo claro. Yo ves la bandera negra del anarquismo. No, es azul oscuro, no es negro, es azul oscuro. Pero es que no distingo. Es azul oscuro. Todos los jerseys que tengo son iguales.
Claro, algunos dirán, este tío no solo tiene uno, no tengo muchos, pero iguales, claro. Bueno, mil gracias, queridos, Muchísimas por gracias. habernos acompañado en este programa. Y a ustedes, ya les emplazamos mañana, tras este programa mucho más largo, pero que la ocasión lo merecía, sobre Estados Unidos. Mañana volvemos con no sabemos qué, porque ya saben que este gobierno siempre nos sorprende. Lo que es seguro es que regresaremos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.